Es como no llevar una caravana de seguridad. Así. Bueno, oye, chicos, es que también tenéis cada cosa. Este lo voy a dejar ahí en bucle para que le veamos por lo menos 3 4. Oye, vamos ya, que son las 9:25 y luego sé que nos vamos a enrollar con mil mierdas, porque como os conozco. Es que hay mucho con lo que podemos enrollar, yo creo, aquí, ¿no? Bueno, a ver, sí, tiene cositas, el rally tiene cositas, aunque luego destacaremos porque, bueno, la lista, luego ya iremos con cosas. La lista de abandonos de este rally es cuanto menos amplia, quiero decir. Cercana al 50%, ¿eh? Cercana al 50%, tenemos 106 de la Copa metiéndose top 15. Bueno, a ver, si esto pasa hoy en día, o sea, vosotros imagináis que el viernes se te mete un Swift, top 15. Vamos a la FIA y pedimos explicaciones. Quiero decirte. Eran otros tiempos. Hoy en día, cuando vemos estas cosas años después, pues siempre se tiende a romantizar todo un poco más. Entonces hay que ser claros, ¿no? Hay que ser claros. Oye, yo creo que si os parece bien, vamos un poco con. Sería interesante poner un poco a la gente en antecedentes, ¿no? En contexto, un poco. ¿Cómo llegamos a este rally de Cataluña del año 1995? Entonces, si os parece bien, vemos un poco algún datito de este rally de Cataluña y luego vamos con este contexto previo, ¿no? Entrando en materia. Entrando en materia. Pablichor, algo que, oye, igual aquí la gente más joven del canal le sorprende porque los rallies del Mundial no eran de jueves a domingo. No. Los rallies del Mundial eran más, entre semana. Eso era lo raro. Lo raro que fuera en fin de semana. Eso es. Este no iba a ser menos. Lunes 23 a miércoles 25 de octubre del año 1995. De aquella era lo normal, ahora pues también yo creo que sería algo muy curioso ver un rally del Mundial por semana. Claro, y la gente no se quejaba, que ahora pones tramos un viernes y la gente, es que tengo que trabajar, es que no puedo ir, no sé qué, no sé cuánto. Pues imagínate, de lunes a miércoles. Si no coges vacaciones para ese rally, pues no lo ves. No lo ves, exactamente. Se cogían vacaciones y punto, no hay más. Sí. Estábamos hablando antes con la gente con la lista de que acabó el rally, pero teníamos 81 inscritos, hasta ahí todo más o menos normal, pero Jorge, finalizaron 42. 42, o sea, 50%, tampoco, más o menos, 39,8. Sí, 49,6. Sí. Viendo cómo transcurrió el rally, a pesar de ser un rally completamente en seco, pero viendo cómo transcurrió, que ahora comentaremos, incluso el tema de caravanas y todo eso, sí. No me sorprende, o sea, que pasase esto. Y que era un año en el que se habían cambiado algunas limitaciones y todo eso que estaba comentando ahora Pablichor. Exactamente. Kilómetros totales del rally, 1.663, de los cuales 474 son cronometrados. Bueno, alguna vuelta dieron. También lo habitual de aquí. Alguna vuelta dabas. Sí, alguna vuelta porque aparte la gran novedad de este rally era los tramos de la segunda etapa. Sí. Los tramos de la segunda etapa que se bajaba al sur, de hecho, a la misma zona donde son actualmente. Y claro, fruto de eso, había un enlace curioso. Desde Lloret de Mar a la zona de Tarragona, por lo que sea, hay un cacho. Bueno, daba tiempo a tus cosas. 23 también, tramos. Sí, pero este kilometraje también era debido a como una puesta a punto de cara al año siguiente, ¿no? Sí, es que exactamente hubo mucho. Este año fue un año de cambios. El año 95 del Mundial de Rally fue un año de cambios, por eso te digo. 474 kilómetros cronometrados con 23 tramos. ¿Vale? Hasta ahí, pues todo más o menos normal. ¿Quién era el director de carrera? Armand Marful. Los que más tengáis alguna cana ya lo conoceréis. Ahora mismo Armand Marful ya está jubilado el hombre desde el año pasado. Claro. Y yo creo que lo dijisteis ayer, ¿no? Ya el director de carrera que tenemos a Barreda, ¿no? Barrabés. Barrabés, qué Barrabés. Gran copy. Barreda estará empezando en el Dakar. Sí, Barreda estará buscando la liada que va a hacer este Dakar. Sí, disculpad. Barrabés, que eso tampoco hace falta tener muchas canas para haber conocido a Armand Marful. No, bueno, a ver. No.
Las ha ido peinando él a medida que ha ido pasando los años por el Rally de Cataluña. Sí, exacto. Oye, vamos ya con estos cambios, ¿no? Que dijimos que iba a haber para este año 1995, un año en el cual la FIA buscaba, lo primero, reducir la potencia de los coches, Pablichos. Se reducía la brida del turbo de 38 a 34. La FIA ya este año quería igualar un poco más las cosas, pero reduciendo la potencia. Ya llevaban así desde bastante tiempo. Y bueno, y aparte por esa coletilla que siempre se dijo de cuando los rallies tenían más afición, pues que le hacía sombra a la Fórmula 1, que la FIA quería capar un poco los rallies para que no fuesen tan espectaculares, esas cosas que se decían con el grupo B, con el grupo A, se dicen ahora mismo, y bueno, lo de siempre. A ver, de esto también podemos hablar largo y tendido, porque David Richards, director de ProDrive, director del equipo Subaru, también formaba parte de todas estas decisiones televisivas y tal igual. Y David Richards fue uno de los primeros que quiso, que años después, quiso competir en el prime time del domingo metiendo un tramo en directo. Lo que ahora ya lo vemos normal con una Power Stage. David Richards quería competir directamente con lo que era para él su competencia directa, que era la Fórmula 1. Ahora nos ponemos a pensar en que la competencia directa del Mundial de Rallys es la Fórmula 1 y nos entra la risera. O la llorera. En fin. Eso también podría dar para otro directo. La otra cosa que nos cargamos, ¿no?, es el tema de las asistencias, ¿no? Algo muy romántico que lo vemos ahora, Pablichos, como un tema totalmente romántico. En el 95 ya totalmente prohibidas. Sí. Solo permitimos la asistencia a los parques. Nada de asistencias itinerantes, ni historias raras, ni la furgonetica por ahí de Subaru por ahí tirada. Sí, exacto. Antes de ese año, pues las asistencias eran, por así decirlo, libres, ¿no? Acababas un tramo, te encontrabas la furgoneta donde cuadrase, vaya. Sí, la primera gasolinera o el primer camino. Una gasolinera, un aparcadero, lo que fuese, y ahí hacía la asistencia. Ahora, por lo menos en el año 95, había unos parques designados, pero que no piense la gente que es como hoy en día. O sea, había bastantes parques designados. Era como una asistencia itinerante igual, pero controlada, en unos sitios determinados. Entonces, yo creo que en todo el itinerario del rally no hay más de 2 tramos sin ninguna asistencia en el medio. O mucho hay 2 seguidos. Exactamente. Otra de las novedades es que no hay descartes, ¿vale? Nos cargamos ya los descartes, por lo tanto, quien quiera optar al campeonato tiene que correr todos los rallies. Que esto sí que para el año 95 era una novedad total, porque los descartes en el tema del Mundial de Rallys era pues una característica más. O sea, centrarte en los que te interesaban y los demás darles bien por saco. Y poner pilotos especialistas en algún rally, todo eso. Pilotos especialistas los seguían poniendo porque les interesaba para constructores. Ahora bien, quien quisiera hacer el campeonato, nada de no ir a Finlandia. No. Hay que pasar por caja. Exactamente. Por comentaros ya, yo creo que una de las últimas novedades es que los equipos mantienen ya el dorsal todo el año, ¿vale? Ya no volvemos a que cada rally haga su lista de inscritos y los posicione un poco de aquella manera. Los equipos mantienen el dorsal todo el año, que hoy en día Publisher es algo muy normal, y ahora ya hemos caído en estas novedades youtuberas como ver a Robampera con 69. Y bueno, cosas que salieron de las motos y yo creo que pues, se han establecido tanto en la Fórmula 1 como en los rallies. Errores. Pero de aquella, pues eso, cada equipo tenía 3 dorsales. Por ejemplo, Toyota, al tener el campeón del mundo, que era Didier Oriol, iban con el 1, el 2 y el 3. Luego Subaru 4, 5 y 6 y así sucesivamente. Exactamente. Esta temporada es, corrígeme si me equivoco, la más corta, ¿no?, de la historia del Mundial. La más corta, sí. Desde que hay Mundial de Pilotos, y si contamos el Mundial de Marcas, pues empata con la del año 74. Pues que en el 74 había crisis del petróleo, entonces pues eso tuvieron Claro, por lo que sea. Claro. Si no recuerdo mal, ese año no hubo Monte Carlo. Y se empezó en Suecia. Y hubo muy pocos rallies esa temporada, 74. En el caso de esa temporada 95, pues bueno, eran cosas de la FIA de ir probando, tema de contención de costes, tema de que los pilotos pudiesen descansar más, de que se animasen más equipos a correr el mundial, de que fuese todo más televisivo. Y bueno, fueron probando cosas con el tema de la rotación de pruebas y este año pues se quedó un calendario pues bastante comprimido, pero emocionante, porque había muchos pilotos en liza por el título.
Exactamente. Hombre, a ver, bajo mi punto de vista, los rallies ya en el año 1995 llevaban en una pseudo crisis desde el final del Grupo B. Llevamos en el mundo de los rallies en una pseudo crisis desde el final del Grupo B, con muchos cambios desde el final de ese tipo de coches, ¿no? ¿Qué teníamos en este año 1995? Varios cambios, digamos que pensados para el año 1996. Los rallies iban a cambiar mucho. En el año 2022 ya podemos intuir que muchas de estas medidas, estas medidas, y una de las medidas, exactamente, y que fraguaron y que hoy en día las tomamos como normales porque se regulan los reconocimientos. A ver, los reconocimientos en los 90 ya era una cosa. Ya era una cosa que, bueno. Ya se salía de madre. Un poco. Se salía de madre y esto es el 95 y bueno, y se siguió saliendo de madre. Luego recordaremos años después el tema pelucas, el tema de Lecur viajando a Nueva Zelanda de vacaciones. Vaya, bueno. A ver, cosas que pasan. La agencia que me hizo una oferta. Ese tipo de cosas, pero se regulan los reconocimientos. Solo se pueden dar 3 pasadas a cada especial y en el mismo día. Tenéis 5 días para entrenar. Ya lo de las historias de Sainz entrenando San Remo, un mes, la FIA ya quería cargarse este tema. Claro, y ya no un San Remo, la gente que se iba al safari 2 meses antes a hacer el recorrido 2 o 3 veces, es una salvajada. A nivel de costes y a nivel de todo. Tú verás. Claro. Y bueno, estas 3 pasadas pues también igualaban un poquito las cosas y la verdad es que es un poco más cercano a lo que tenemos hoy en día. Si bien en aquella temporada del 95 todavía hacían los reconocimientos con muletos. Sí. No con coches de calle. No debimos perder eso. Eso no debimos perderlo. Otra de las novedades, Jorge, es que el rally ya se concebía para las reglas, como dijimos antes, que iban a entrar en el 96, ¿no? Eso es. Menos de 500 kilómetros cronometrados. La FIA barra promotor, en este caso FIA, quiere cambiar los rallies, quiere hacerlos más cortos, quiere hacerlos más intensos y para eso solo nos queda acortar el kilometraje. En el 96, menos de 500 kilómetros cronometrados, en este rally ya cumplíamos ese. Eso es, que es otra de las normas que se ha heredado con el paso de los años, porque ahora tenemos rallies que no apenas superan los 300 kilómetros. Sí, bueno, ahora. Ahora tenemos rally Sprint. Ahora es otro nivel más de. Ahora tenemos World Rally Sprint Championship. De intensidad, sí, ahora es otro. Los rallies ahora son otra cosa. Ni mejor ni peor, simplemente otra cosa. Sí. Se ha evolucionado, pero que es una de las normas, esto de acortar en cuanto a kilometraje y a tramos, pues aquí ya empezábamos a verlo reflejado, lo que nos venía años después. Una cosa que siempre critica mucha gente, que es el tema de incluir circuitos como dentro de algún tramo, hacer algún tramo, mejor dicho, dentro de algún circuito, que yo veo mucha gente siempre criticarlo, pero es algo, Pablo, dicho, bastante habitual en el mundo de los rallies. O sea, me refiero, en este rally también teníamos un tramo dentro del circuito. En el Portugal tuvimos tramos dentro de circuitos en bastantes ocasiones ya, o sea, en Estoril, 10 años antes, la usada, tal, o sea, más o menos es habitual y en este rally no iba a ser menos y teníamos un tramo dentro del circuito de Cataluña, el circuito que estaba en plena promoción, nunca mejor dicho. Pues sí, porque eran los primeros años del circuito, después de entrar por la puerta grande en la Fórmula 1 y era el segundo año que se hacía este tramo, si no me equivoco. La gente que quisiera asistir a ese tramo tenía que pagar 800 pesetas, lo que viene siendo unos 5 euros, ¿no? No, hombre. Sí, pero bueno, ajustado esa inflación por lo que fuesen hoy en día, sí, unos 16, 17. Sí, que a ver, para ver el Mundial no está mal. Y digo que no está mal porque se podían ver casi 3 kilómetros de tramo, porque no, está muy bien. En las gradas de lo que hoy en día es el sector final del circuito, hacían ahí por dentro de lo que vienen siendo las vías de evacuación, hacían como una especie de Mickey Mouse sobre tierra y al final veías casi 3 kilómetros de tramo. Muy bien. Y no solo eso, sino que tenías visión directa con las asistencias, que también había una zona de asistencia ahí dentro del circuito. Exactamente. Otra de las cosas que querían potenciar en el, digamos, nuevo Mundial de Rallys es potenciar la retransmisión en tramos en directo por televisión. En este caso tenemos 2 tramos retransmitidos en directo por Canal Plus. Ese principio del Canal Plus codificado que hacía esfuerzos en según qué eventos de manera mayúscula y se gastaba una cantidad de dinero que no la amortizó Prisa, o sea, no la amortizó Prisa hasta el 2003, vamos.
porque el despliegue de Canal Plus es apoteósico. O sea, Esto un rally comentado pero vamos, con un equipo humano entre Ponseti y todos los comentaristas que había, Carlos, el que comenta el fútbol. O sea, quiero decirte, tenían un equipo y un despliegue técnico impresionante y que no volveremos a ver. Vamos. Esto fue una ida de olla de Ponseti, que además comentó en el directo cuando tuvimos aquí a Ponseti y habló de todo esto y fue una barbaridad porque puede ser el mayor despliegue de medios que se ha hecho en un rally del Mundial. Fue la primera gran retransmisión de Canal Plus de un rally Cataluña. En los siguientes años pues lo fueron puliendo un poco, pero es que aquí ya se sacaron el as de la manga. Sí, sin duda. Es que el tramo de La Figuera pues igual tenía 40 cámaras. No, es una salvajada. O sea, la retransmisión de ese tramo es para decir, vamos a ver, no entra en ningún tipo de lógica. No. Bueno, cosas que hacía una televisión que estaba despegando y que tenía que captar abonados en un país que no estaba acostumbrado a abonarse por. Claro, es que 40 cámaras. ¿Cuántas hay hoy en día en que te lo he dicho al azar, cuidado, que te lo he dicho al azar, pero es que. Bueno, sí. No, igual no había tantas, pero más de 20 había. Sí, porque tú cogías el coche desde que salía y curva a curva lo ibas siguiendo durante un montón de kilómetros. Es una sin perder nada. A ver, tampoco. Y aparte, con alguna que otra onboard en directo. O sea, sí, claro. Con Sainz y con algún coche más. Es que recuerdo de ese tramo de ver a Guini y ver a todos estos, Una burrada. De tenerlo grabado en casa y verlo bastantes años después. Sí. Y aparte retransmitir hasta las copas prácticamente. O sea, ya su buena hora y pico de retransmisión. Y acabar, yo recuerdo en ese año 95 acabar el rally y haber una mesa de debate con Carlos Martínez, con Ponseti, con Pedrerol, con... Digo, bueno. Claro. No sé. Cosas que hoy en día nos parece. Así era. Mira, y lo que dicen por aquí, muchos kilómetros de cable. Es que muchos. Es que era otro concepto de, o sea, ¿para qué? Porque ahora es verdad que vas con un teléfono en el bolsillo, parece que lo sacas y puedes hacer una conexión en directo. Pero, sí, hombre, ahora eran muchísimos kilómetros de cable. Y un apunte que ha hecho aquí Pablichor en este sensacional guión, era codificado, ¿vale? Esto claro. Era yo recuerdo aquel aparato, que era un aparato como un vídeo, y era una tarjeta como la tarjeta del banco, y tenías que meterla en el codificador. Y para poder ver todo esto, se pagaba una pasta al mes, quizá por Canal Plus. Pues claro, ahí estaba la gracia. O sea, Canal Plus hace estos esfuerzos no porque le encantase. Otros, pues nos poníamos a ver la tele como a 5 metros de distancia, intentando ver entre líneas, y decir, bueno, se intuye un Celica. Bueno, sí, igual se intuye un Celica o según la hora a la que intentases mirar. O según la hora puede ser otra cosa. Pero a nosotros nos pilló esa época muy joven, no tuvimos que hacer demasiados esfuerzos para, a según qué horas, intuir qué pasaba en ese canal. No os flipéis. No, éramos muy niños. No. Hay que al César lo que es del César. Otros tienen ahora muchas dioptrías por acercarse mucho a la tele. Oye, vamos a recordar un poco cómo llegaba el campeonato, ¿no? Porque ya hemos puesto un poco en contexto los cambios que hubo para este año en lo que es el campeonato, pero cómo llegaba este campeonato de pilotos antes del Cataluña, porque teníamos a Cancunin primero con 62 puntos. Ojo, Ojo, qué año de Cancunin. También va a dar para otro especial. McRae segundo con 55 puntos. Oriol, entre McRae y Sainz con 51. Sainz cuarto con 50. Y el gran Kenneth Eriksson con 48 puntos. Muy igualadito, Pablichor, ¿eh? Muy, muy igualadito. E incluso Delecour, que estaba más abajo, todavía tenía opciones, porque había 40 puntos en juego. Y estos cinco primeros estaban en 14. Muy, muy apretado, con 2 rallies por disputar, que eran el Cataluña y el Rack Rally de Inglaterra. Exactamente. 2 buenos cocos para acabar el año. Y que Delecour, luego iremos con ello, pero Delecour tenía mucha fe en ganar Cataluña. O sea, sus opciones por tener algún tipo de... Ya no ganar, pero quedar top 3 de tal era ganar el Cataluña. Porque el score, pues en asfalto, pues por lo que sea, iba bien. Vamos, si queréis, con la lista de inscritos a nivel top, sí. ¿No? A nivel de los de arriba. Sí. Por equipos. Si queréis. Por equipos, empezamos con el equipo Toyota, oficialmente denominado Toyota Castrol Team, todos lo recordáis, con Obi Anderson de jefe de equipo, con el Toyota Celica ST205, que todo el mundo lo conoce como, para diferenciarlo, Pablicho, de los demás, el tramposo. El Celica tramposo. Cuando te quieres referir a ese coche, ST205 no lo entiende la gente. No lo entiende nadie. El tramposo ya está. Está el del primer mundial de Sainz, el del segundo mundial de Sainz y el tramposo. Claro. Esos son los Celicas. Exactamente.
Número 1 de ese equipo, con el dorsal 1, lógicamente Didier Oriol, por las razones que ya hemos explicado antes, con Denis Giraudet, que ganó en Córcega en su debut con este copy. Y yo también creo que era el posible favorito, ¿no? A llevarse este rally. Oriol, Cataluña, el Celica. Sí, yo creo que era uno de los favoritos, pero si vemos el bagaje de Oriol en este rally, nunca se adaptó demasiado bien a los tramos de Cataluña, para ser un especialista en asfalto. Detrás de Didier teníamos a Juha Kankkunen con el gran Nicky Grist a su lado. Ya hemos dicho antes que era el líder del mundial. Y lo que tenía Kankkunen desde siempre es que tiene una regularidad pasmosa cuando en terrenos que no se le dan bien. No llegaba aquí sin ninguna victoria, pero llegaba a la segunda cita de asfalto puro, que por lo que sea Kankkunen y asfalto nunca en general se le dio... Es como agua y aceite, más o menos. No. En Córcega creo que hizo 9º o 10º, ¿no, Pabliso? Sí, bueno, tuvo problemas, pero hay que decir, nunca estuvo en tiempos, un rally muy circuitero y bueno, le cuesta bastante. Y como bien decías, líder del mundial, el piloto más regular, y es que se estaba marcando un Alzamora porque no había tenido ninguna victoria en la temporada, pero era el líder. Exactamente. Un Juha Kankkunen que esta temporada lo cuenta Nicky Grist muy bien. No sé si en un documental o en algún libro de Nicky Grist o en algún capítulo que leí por ahí. Lo cuenta, perdón, Nicky Grist en el libro de Colin McRae. Algún día lo traeré aquí y vemos ese capítulo. Nicky Grist cuenta que este año lo que más le alucinó de ir con Juha Kankkunen es la cantidad de botellas de vino que Juha Kankkunen podía llegar a ingerir entrenando. Bueno, es un dato que os dejo yo aquí porque tenía que dejarlo. El dato. No es un dato, es el dato. Lo que más me sorprendía de ir con Juha Kankkunen es la cantidad de botellas de vino que podía beber entrenando. No se corta diciendo corriendo como diciendo, bueno, no lo voy a poner aquí, pero entrenando. Bueno, otros tiempos, chicos. Otros tiempos. Es como cuando Luis Moya recuerda que había muy buena amistad con Colin antes de este rally y que se iban de copas en los reconocimientos. O sea, ya no se escondían. O sea, nos vamos de copas en los reconocimientos. Luis Moya es una persona imprescindible en el mundo de los rallies en España por muchas razones y entre ellas es esa. O sea, a nivel de rallycars, Luis Moya está top 5 de personas más importantes de España, sí, sin duda. ¿Quién cerraba este equipo de Toyota? Armin Schwarz, una persona, lo decía yo antes en el grupo de Telegram, una persona generalmente muy infravalorada por los aficionados. A mí Armin Schwarz me ha parecido un pilotazo, lo que pasa es que no estaba bien de la cabeza y hay que asumirlo. Armin Schwarz tenía un talento puro, sobre todo en asfalto. Lo que pasa es que no estaba bien de la cabeza. Y eso le hacía tener una racha de abandonos tremenda. Pero Armin Schwarz, y a mí me encantaba. Como velocidad pura era un muy buen piloto. Lo que pasa es que siempre tenía errores, siempre la liaba por H o por B y al final se resentían los resultados. Exactamente. El mejor resultado hasta ahora eran 2 cuartos puestos, que hombre, con el pepinaco que tenía, pues se le podía exigir un poco más, pero es que era Armin Schwarz. O sea, si veis las onboards de Armin Schwarz, poco le pasaba. El equipo le pasaba. Y aparte aquí ya hizo un poco de conejillo de indias, probando cosas nuevas para el equipo, tema de suspensiones, tema de ruedas y bueno, pues también... Sí, exacto, de turbos también probaron cosas, ¿vale? Exactamente, sí. Venga, que lo pruebe Armin, no cantará. Hostia, Armin, 3 scratches. 3 scratches seguidos, córtate tú. Pues en la primera etapa casi fue así. Pues sí. Eso, pues ahí iremos con eso. Ahora vamos poniendo imágenes. Exactamente. Segundo equipo que peleaba por el campeonato, como no podía ser de otra manera, un equipo al que todo el mundo tiene mucho cariño, equipo Subaru 555 World Rally Team, con el Subaru Impreza 555 y con el gran, genuino, dios, ídolo, tremendamente importante en el mundo de los rallies, don David Richards, una de las personas más importantes en los años 90 y 2000 del Mundial de Rallys. Un personajazo top. Una de las personas que llevó los valores de Rally Cars hasta el extremo, que son corrupción, malas artes y liar la parda y ganar mucho dinero. Y luego se llevó todo eso a la Fórmula 1, donde todavía lo hizo peor. Eso es. Nuestro espíritu. Es una persona, igual que hablábamos de Moya, por una parte, pues David Richards también es una persona completamente necesaria por todo el contenido y todos los libros de historia que ha llenado de los rallies. David Richards es una persona tremenda, sin duda. Imaginaos la temporada 94-95 sin David Richards al frente. No, hay muchas, es que tiene muchas. Es que da para un día. Es uno de esos, yo creo, top 5 de jefes de equipo a nivel automovilismo. Sí. Bueno, y el año que ya generaba los
básicamente mandaban el Mundial de Rallys y a nivel de derechos televisivos y de competir y tal, ese año fue glorioso. glorioso. ¿Con qué contaba David Richards para hacerse con el campeonato? Hombre, pues para mí una alineación top, como puede ser Colin McRae, Carlos Sainz y Piero Liatti, cada uno en su nivel y cada uno en sus condiciones, pero un equipazo tremendo. Colin McRae, la sensación, ¿no? del Mundial de Rallys, la persona seguramente que más afición generaba entre los jóvenes y no tan jóvenes en aquellos años. Justo venía de conseguir la 4ª victoria de su carrera y 3ª consecutiva en Rally Nueva Zelanda, ya con Pavlichor con años anteriores ya deslumbrando. Lo que pasa que, lógicamente, con esas tartanas, meterse donde se metía, pues siempre acababa en accidente. Bueno, pues por lo que sea no acabé, ¿vale? Pero tenía poco a poco iba asentando. Dentro de lo que es McRae, que nunca estuvo asentado de todo, eso es. Poco a poco iba asentando y era la gran estrella británica, porque recordemos que Gran Bretaña no tenía ningún mundial de rallies hasta el momento. Entonces, pues, la cuna del automovilismo, pues quería tener a alguien de referente ahí en los rallies. Exactamente. Dentro de ese equipo, peleando con Colin y bueno, dándonos un pedazo de Rally de Cataluña, teníamos a Carlos Sainz y a Luis Moya. Carlos Sainz seguramente en su prime para mí, o sea, en su mejor momento como piloto, para mí es este año 95 y bueno, quizá con cuando debutan en el Mundial de Rallys, pero estos años, aunque no haya conseguido el título, es tremendo. O sea, el pilotaje de Carlos y cómo está Carlos es tremendo. Victoria en el Monte Carlo, aunque recordemos que le echa la culpa a un gato en el Monte Carlo. Hay que parar aquí. O sea, Carlos le echa la culpa a un gato. Del apagón aquel, ¿no? Sí, el Subaru se apaga, porque, bueno, cosas que pasan en los rallies, y se ve claramente que antes pasa un gato negro por delante y sin cortarse un pelo, dice que es culpa del puto gato. Bueno, a mí eso me parece muy bien. Echarle la culpa al reino animal de los fallos eléctricos, siempre top. Estamos más acostumbrados a Lancia de que haga eso, pero bien, ya empezó el año bien. Bueno, pero posiblemente con Lancia, si hubiese pasado un gato, se hubiese iluminado el coche hasta explotar alguna lámpara. Qué sé yo. También victoria en Portugal, 4º en Córcega y luego lo que parecía el tercer título de Carlos Sainz este año, porque la verdad, o sea, en su carrera deportiva, este año yo creo que tenía todas para hacerse con ello, porque venía en Nueva Zelanda y Australia, que no eran rallies que se le daban mal. Se cae en bicicleta, Pavlichor. Se cae en bicicleta y se jode el hombro. Y lo operan en junio. Exactamente. Se pierde Nueva Zelanda y vuelve a Australia, pero ya medio en Australia, claro, renqueante, pues eso, como Efren y Sara hoy en día. O sea, lo que hicieron en Llanes, por lo mismo. Exacto, fue un milagro que se recuperase. Y bueno, llegaban aquí, pues, lógicamente, peleando por el Mundial de Rallys, sin más. Y teníamos al gran Piero Liatti, clase. Piero Liatti, o sea, una persona, un italiano. O sea, Piero Liatti es la definición de piloto italiano, lo que pasa que con bastante talento que supo demostrar en algún momento de su carrera, aunque seguía siendo Piero Liatti. Contratado, lógicamente, en Subaru como especialista en asfalto, solo corrió las carreras de asfalto. Vale. No lo hizo muy bien en el Monte Carlo, con un 8º. Mejoró un poco más en Córcega con un 6º, aunque bueno, tampoco más o menos con el estilo. Y por destacar algo, Pavlichor fue su campeón italiano ese año, ¿no? Sí, peleaba contra Gianfranco Cunico, él con el Subaru y Cunico con el Score. Y bueno, se jugaron el rally a una carta en el rally de Piancavallo, si no recuerdo mal, y ganó Cunico. Piero Liatti, que cuentan en el libro de Carlos Sainz también, que en el año 97, cuando si no me equivoco gana el rally de Monte Carlo, ¿no, Pavlichor? Piero Liatti, dice que gana el rally porque Carlos Sainz le aconsejó los reconocimientos que tirase de freno de mano antes de entrar en las horquillas. Repito, año 1997. Eso dijo Piero Liatti. Bueno, pues al César lo que es del César y a la gente top lo que es de la gente top. Pues muy bien. Lantesco, exactamente. No tiene más. Y como tercer equipo, aunque ya con una estructura, Pavlichor, bastante ya renqueante, como en esa estructura. Almohadilla lo de Ford. Exactamente, o sea, Almohadilla lo de Ford, un equipo sacaba a última hora entre Delecour y Tiri, que tampoco era un equipo Ford al 100%, porque era el equipo Ras Ford con un jefe de equipo, Vittorio Reisoli, que bueno, estaba ahí puesto el hombre, lo de Ford. O sea, generalmente la historia de Ford en el Mundial es esto. No hay mucho más. Un equipo de fútbol. Gente que se junta. Es gente que se junta y se hacen llamar Ford. O sea, es como el año que llevan los SAR aquellos de Cronos, que lo lleva Cronos, aunque bueno, lo lleva Cronos. Sí. Bueno, ahí detrás sabíamos todos quién estaba. Claro. Este año lo lleva Ras Sport, los equipos de Ford al Mundial. Un año con un buen coche todavía, un año tremendo.
un año basura al 100%. Sí, un buen coche, obviamente sin el desarrollo de una marca oficial, y en tierra ya se veían claramente por detrás, pero en asfalto todavía sigue siendo un coche bastante competitivo. Sí, en asfalto era un coche competitivo, un coche, bueno, patrocinios de ese año con bancos suizos y tal, bueno, bastante top también, sí. Un Delecour que Grataloup le deja tirado por irse con Marc Duez. Me imagino que ya aguantar a Delecour se hacía insoportable, lo entiendo. Segundo en Montecarlo, Delecour y Montecarlo pues tienen ahí una relación de amor-odio increíble. Otro año que le gana Sainz el Montecarlo. Y también en Córcega, ¿no? Bueno, Delecour que decía que lo mismo que acabas de decir tú. El coche en asfalto todavía le quedaba pedal, pero en tierra no tiene más. 2 abandonos ya este año por accidente. Bueno, también muy de Delecour. Y el dato importante de que es el piloto que ganó el Rally de Cataluña en 1993. Recordar que el año anterior solo fue puntuable para el Mundial de 2 litros con el sistema de rotación de la FIA. Por lo tanto, era el último piloto, por así decirlo, que ganó el Rally de Mundial. Era el vigente campeón. Claro. Exactamente. Y de compañero de Delecour, y me imagino que el que pusiese la mitad de la pasta, Bruno Tiri, con Prebot de copiloto, segundo año en Ford, tras un 94 tampoco, que para tirar cohetes, bueno, muy Tiri todo esto. 3 sextos Publisher, un quinto puesto, pues bueno, una temporada también muy Tiri. Flojillo, ¿eh? Años después no fue mejor Tiri. No, y siguió en Ford. Es que es inexplicable. Bueno, inexplicable. Bueno, a ver, inexplicable. Lo de Ford. Lo de Tiri. Más bien. Claro, es como si Chris Smith echa 8 años en Ford ahora. Bueno, pues lo de Chris Smith. Exactamente. Y uno de los equipos más ya ilusionantes, sobre todo para el futuro, era ese equipo Mitsubishi, ¿no? Con ese Lancer Evo 3, que ya empezaban a mostrar muchas cosas que luego años después vimos, ¿vale? Pero ya empezaban a mostrar muchas cosas, sobre todo a manos este año de Mäkinen y de Kenneth Eriksson. Lo que pasa es que Kenneth aquí no lo teníamos. ¿Vale? Es que eso es un poco lo que hay que entrar a valorar, porque yo creo que el equipo Mitsubishi o no confiaban en sí mismos o no se creían capaces de ganar el Mundial, porque podían ganar el Mundial. Sí, podían ganar el Mundial. Y de hecho, voy a decir spoiler, pero el equipo Mitsubishi sale líder de marcas desde Rally. Todo esto sin tener a Kenneth Eriksson, que era, como decimos, el quinto hombre de la clasificación, que tenía oportunidad de hacerse con el título, no estaba lejos de líder Cancunen. Y Eriksson, que había ganado en Suecia y Australia, o sea, el ganador de la prueba anterior, y tenía bastantes posibilidades, pero por lo que sea, pues cosas de japoneses, importa mucho el Asia-Pacífico y lo mandan a correr el Rally de Hong Kong-Pekín. Es que, o sea, te estás jugando el Mundial de Rallys más o menos, y te mandan a correr el Rally de Hong Kong-Pekín con batalla. Pero es que es extraño, porque Mäkinen también corrió varias pruebas del Asia-Pacífico ese año, pero sin embargo a Mäkinen lo mandan a Cataluña y a Eriksson para el Rally de Pekín a correr, porque había listaza para ser un Rally en Pekín, porque estaba Ari Vatanen y Shinosuka, esos 3 con Subaru. Luego teníamos, esos 3 con Mitsubishi. Y luego teníamos a Richard Barnes y Possum Bourne con Subaru. No, era listaza. No me quiero imaginar la campaña de marketing que harían los japoneses con el campeonato del Pacífico. A ver, entiendo que de aquellas épocas, también con el tema de las tabacaleras, que ponían mucha pasta, y bueno, pues eran épocas de despilfarrar. ¿Quién formaba este equipo? Lógicamente, ya lo hemos dicho. Tommy Mäkinen, primera temporada en Mitsubishi, ya las anteriores ya le medio conocíamos, ¿no? De esas carrerillas con el Daytona y demás. Resultados decentes, casi se lleva la victoria ese año ya en Suecia. Y 2 cuartos puestos. Órdenes de equipo, recordemos. Exacto. Lo hablamos aquí hicimos el especial. Exacto. Tenéis un vídeo en YouTube sobre ese rally. 2 cuartos puestos, la verdad que, oye, para ser primera temporada de Mitsubishi con un equipo todavía, medio haciéndose y demás y más, buen año, para Tommy. También contaban con Andrea Guidi, que este sí que era piloto especialista en asfalto 100%. Igual que pasaba en Subaru, en Mitsubishi también iban rotando el tercer piloto por la gente que mejor se le diese. En este caso, a Guinness, que también solo hizo las pruebas de asfalto. Y otro que iba de oficial era Rui Madeira. En este caso iba con un grupo N, ojo, no iba con un 3 grupo A. Pero bueno, oye, que él estaba centrado en un grupo N, pero oye, si para los demás te fallaba alguno de los anteriores, spoiler, fallaron, algunos de los anteriores, pues al menos que rascas algún punto para marcas. Claro, es que ese era el tema. Todas las marcas oficiales iban con 3 coches, menos Ford, que iba con 2. Es un poco lo que hay.
por destacar algo más de esa lista de inscritos, teníamos al equipo de Mitsubishi también, pero de Alemania, con el Evo 3, con un equipo para la historia, como puede ser Jorge Recalde e Isolde Holderiez. Ojito, Jorge Recalde e Isolde Holderiez. ¿Qué grupo eres? Sí, señor. No hay mucho más que decir. Y también hay aquí alguna anotación de algún piloto interesante, como puede ser V. Nittel con un Celica tramposo, pero grupo N. Andrea Navarra, otro buen piloto en asfalto. Y Gustavo Treyes, que se metió muy arriba con otro Celica. Aunque aquí me gusta destacar a Daniel Ducruet, porque es 150% Rallycast. Hay que hablar de él porque es que no sé con qué... No sé, es como si corre Froilán un rally. Exactamente. Vamos con Daniel Ducruet, uno de los mayores personajes que ha dado la prensa del corazón, claro, y que le gustaban los rallies. Por lo tanto, época dorada de los rallies. Claro, imaginaos ahora, pues eso, yo qué sé. Aristocracia en un coche de carreras. En un Toyota. Era en aquel momento el marido de Estefanía de Mónaco. Y estaba inmerso en pleno escándalo sexual por unas imágenes que aparecieron manteniendo relaciones con una stripper. O sea, supuestas relaciones. Bueno, supuestas. No, supuestas no, le estaba dando, pero con ganas, Jorge. De supuestas nada, ya te digo yo que aquello no era supuesto. Aquello era 100%. Y bueno, por especificarlo, también estuvo la princesa Estefanía en el rally, acompañando a su marido en ese momento. Y claro, los paparazzis, por lo que sea, pues se agolpaban allá por donde iban. Y incluso el propio Ducruet llegó a agredir a 2 fotógrafos durante el rally. En aquellos años, mi padre, que iba siempre a los rallies de Cataluña, en mi casa hay una foto de mi padre con Daniel Ducruet, cosa que no dice nada bueno de mi padre. No dice nada bueno. Hay con más gente, pero yo ya cuando vi la de Daniel Ducruet dije, oye, no me cuentes películas, porque no era de día la foto. Nos han corregido aquí, es verdad, porque hemos dicho que con un Toyota, no, corrió con un Delta, con un Delta integral. No, con un Delta. Con un Delta. Digo para poner el ejemplo de que si un aristócrata corriese ahora con un Toyota, no que Daniel Ducruet corriese con un Toyota. Claro. Un Delta que lleva aparte publicidad de Canarias, de unos hoteles, una cadena hotelera, no sé qué. Así que imagínate. El petante que habéis armado. Y movidas varias. Sí. A partir de aquí no vamos a... Lo de Ducruet, exacto, hay que destacarlo. A partir de aquí no vamos a analizar mucho más porque hay una colección de randomismo, de gente auténticamente negada para el mundo de la automoción. Y ya con ya los pilotos nacionales, que no merece mucho más la pena meterse ahora porque vamos a hablar un poco del. Yo creo que como previo, chicos, creo que está bastante bien para situar a la gente a este Cataluña. Ya dijimos que el Score en principio era el mejor coche sobre asfalto del momento porque había liderado Córcega y porque bueno, el Score ya lo conocíamos de años anteriores y iba muy bien. Y de Licur la única posibilidad que tenía era de venir aquí a ganar. Tampoco le quedaba mucha... Salir a saco y recortar puntos. Mucho más. Jorge, lo que nos compete aquí ahora es un poco el nuestro, ¿no? Que era Carlos, porque ya con Carlos en el Cataluña había muchos dimes y diretes. Ya no era el primer problema que hubo en Subaru este año. Y no sé, ya en la prensa se decía que Carlos en el 96 en Subaru no iba a seguir. Efectivamente. Y eso es. Y bueno, pero claro, no era un mal augurio tampoco. No era un mal augurio, porque oye, era el coche Toyota era el equipo. El coche más nuevo para Carlos, claro, porque a todo el mundo lo recordaba en épocas doradas, pero había un problema. Carlos siempre fue de la mano del patrocinio de Repsol. Por muy buen piloto que fuese, y era un grandísimo piloto, y lo sigue siendo. Detrás tenía el gran patrocinio de Repsol que le acompañó durante gran parte de su carrera deportiva hasta prácticamente el final. ¿Qué pasaba en Toyota? Que Toyota tenía el patrocinio de Castrol. Entonces, ya se hablaba de aquella en que, oye, igual un coche de Castrol para Cancún y otro de Repsol para Sainz, igual era la solución que iban a hacer en Toyota, que ya sonaba un poco extraño. Pero no iba desencaminado el tema, ¿eh? Sí, porque entonces los patrocinadores iban muy unificados. Aparte de Sainz tenía más novias, ¿eh? También tenía una oferta encima de la mesa de Ford para el siguiente año. Pero bueno, claro, sabiendo que el Score ya estaba en las últimas de las últimas, aprovechando lo inaprovechable, pues imagínate en la situación. Era un poco el descarte. Me gusta el apunte que pone aquí Paul Licher, que es
Bueno, decía uno aquí que llevamos una hora de previa. No seas cabrón, que tuvimos media hora hablando del carbón y de mierdas. No, llevamos 20 minutos que lo tengo que El contexto es importante. Luego es vendrá importante. Hay que poner las cosas en contexto. Que luego solo estáis mirando TikToks de 30 segundos y no prestáis atención con las cosas. Hay aquí un apunte muy top que es: Oriol tenía claro que iba a ir para el sitio que dejase vacante Sainz. Fuese Toyota o Subaru. Como diciendo, Oriol iba a coger lo que le quedase. Es que lo dice él mismo. O sea, sabía cuál era su sitio. Es verdad. Lo que sobrase de Sainz. Exactamente. Así hasta que. Oriol, que es el vigente campeón, ¿eh? Claro, por eso te digo. También muy bizarro que Delecour tenía encima de la mesa una oferta para correr el Dakar al año siguiente con Citroën. Oferta que, por lo que sea, no llegó a fraguarse y que esa oferta. Gracias a Dios, porque. Bueno, y esa oferta, aparte, tenía como contraprestación ser piloto oficial desarrollando el SAR, cosa que tampoco cogió. Ahí ya. Ahí igual sí que con poco, aunque con Peugeot no le fue mal. No. Peugeot no le fue mal. Tienes aquí un apunte, Pablichor, que quiero que tú lo digas porque esto es cosa tuya. Esto es cosa tuya. Y Jorge, tú y yo aquí nos callamos, nos relajamos. No, es algo hiper friki. Es que me fijé en la matrícula del muleto de Sainz de test, en el cual estuvieron probando pues, suspensiones, gomas y tal antes del rally. Me fijé en la matrícula y resulta que ese muleto lo compró el padre de Max Osberg para correr el siguiente año el campeonato de Noruega. ¿Yo qué quieres que os diga? A este nivel llegamos a veces. ¿Yo qué quieres que os diga? Me bajo aquí. O sea, yo me bajo aquí. No está bien de la cabeza. Comprobé la matrícula del muleto. Es que del muleto. No está bien. Es que era una matrícula rara, no eran las típicas que llevaban los Subaru del Mundial aquel año. Sí, exactamente. Entonces, los números eran algo raro. Digo, ¿de dónde sale esta matrícula? Un muleto con pedigrí. Sí, claro. No, claro, como la mayoría. Oye, otra de las curiosidades, y ya vamos con la primera etapa, es que SEAT presentaba, lógicamente, en casa el arma que tendría para el año 1996, como era el Ibiza Kit Car, con Erwin Weber. Que, Jorge, algo pasó con Erwin Weber. Pasaron cosas. Pasaron cosas con Erwin Weber. ¿Queréis que lo comentemos ya ahora directamente? Sí. Hay que darles un regalito a las 10. Hay que darles un regalito. Sí, son las 10:05 y tenéis el regalito. Bueno, el estreno soñado. Pasaron cosas con la caravana en general, ¿vale? Sí. Pasaron cosas con la caravana, pero con Erwin Weber pues también pasaron cositas, que es que iba de cero en esta prueba. Mola mucho ver un Ibiza Kit Car con la publicidad en naranja y tal, como iba el otro, el 2 litros y tal, con un, bueno, sirenillo arriba. Y bueno, ahí lo tenéis. Se salía. Erwin Weber, que se salía, casi quema el embrague ahí. Casi quema el embrague porque había que salir ya por el. Había que salir por el ridiculazo que era ridículo. Salirte con el coche cero. Y bueno, pues lo chocó en la primera etapa, que está muy bien. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, el coche no tenía tampoco muchos daños. Pero bueno, lo sacaron para afuera y yo creo que siguió el resto de la etapa sin mayores contemplaciones. Bueno, ahí se ve la subvirada que se metió. ¿A dónde iba? Es una esmorrada un tanto seria, ¿eh? 20 metros de frenada, arrastro. Cosas que pasan. Coche nuevo y la gente ya cogiéndolo por las aletas para sacarlo de una cuneta. Es que. Me acuerdo de los comentarios. Me acuerdo porque lo hemos visto hace poco, lógicamente. Los comentarios de Juanjo Lacalle, que es. Y logra salir de ahí con los aficionados tirando de todos los sitios. O algo así dice, como diciendo así, que bastante milagro que incendies eso. Luego no cuadraba una fibra. Asier lo tiene en 1.43 con el rotativo y todo, dice. Bueno, cosas de Asier, no me voy a meter. Pero Jorge, SEAT, que bueno, en un rally de casa quería salirse y no solo demostrar la auténtica fiabilidad que tenía este coche para el año siguiente, como así lo vimos, sobre todo en tierra, sino que quería mostrar el juego que podría dar el Ibiza de calle en la Copa Ibiza. Y en una caravana muy de seguridad. Renting de algún comercial, alguna historia. Nada, eso, sí, claro. Eso no va a ningún lado. Eso es una máquina, hombre. ¿Se le abolla el capó? Sí. Bueno, Jorge, no te metas más con SEAT. Vamos a analizar ahora. Yo creo que se le abolla, de verdad. Sí, hombre, venga. Nos seguimos cerrando apuestas. Pero bueno. No, te tienes con una marca que nos cae bien como SEAT. Tenemos dos marcas que nos caen bien, SEAT y Skoda. No toquen los huevos. Y todo el bucle ya. SEAT, bien. Y eso era una prueba que tenían ellos pensados desde los test. Está bien hecho. Bien hecho. Eso es. Bueno, pues el regalito de las 10 de la noche ahí lo teníais. Exactamente, el regalito. Si queréis empezamos ya con cómo empezaba este rally, porque dijimos al principio, Pablichor, que oye, Armin Schwarz, todo el mundo lo tiene un poco infravalorado, y en este primer tramo del rally es crash de Schwarz. Oye, por las imágenes, porque además tengo que decir, he flipado porque he encontrado, se las he robado, no le he preguntado ni nada, como siempre,
Este vídeo es de JR Rally, ¿vale? Imagino que será de su padre o de algún familiar, o no sé cómo se ha hecho. Qué curva mítica esta. Qué curva mítica esta, Pero tiene 26 minutos de imágenes, ¿vale? Del Cataluña del 95. Y si no recuerdo mal, años atrás. Hay un Kit Car que casi se lleva ya 3 o 4 en esa de yo creo que es el propio Armin Schwarz con el Celica que se sale y se lleva la pancarta de fin de tramo. Años después ahí hay un paquete de estos que corre con los Kit Car. Ahí tenemos otro cero, que en este caso era un Córdoba. Entiendo que igual el Ibiza no hacía todo el rally. Igual después de la igual después de la liada, que sería completamente nuevo también. Obviamente, era el 95, imagínate. Obviamente. A lo que iba. Schwarz se llevaba el primer scratch del rally, pero teníamos diferencias muy ajustadas. Y Pavlichos ya primeros problemas para Sainz. TC1, mi España. Lo de Sainz. En una rueda se expande la mousse, porque de aquella época llevaban la mousse antipichazos dentro de las cubiertas. Y bueno, pues la mousse se inflaba y perjudicaba obviamente a la presión del neumático, que rebotaba mucho más, y bueno, fruto de eso pues se dejaba 6 segundos con el scratch. Un tramo que tuvo de todo, porque nuestro Andrea Guini también hacía un trompo y perdía 10 segundos. Y Jorge, quiero que me digas quién fue el primer abandono. Es que yo subí con esta persona de copiloto en un coche de calle. Entonces, ya dice bastante. Y también subió él de copiloto conmigo antes de saber yo quién era él. Entonces, respeto mucho a Bruno Tiri, pero bueno, pues rompió el buje delantero y arrancó todo el conjunto de la rueda. Oye, pues, arrancó todo, básicamente. Son cosas que pasan, ¿no? Lo de Ford, único equipo que tiene dos coches, TC1, te queda un coche. No, te queda un coche y Pavlichos, ¿qué le pasó a Delecour ya? Porque en el TC1 tuvo ligeros problemas, hay que decir, no muchos problemas, pero Delecour tuvo problemas en el TC1. Sí, de hecho, pues bueno, ya andaban con las mosquetas de la oreja con el problema del buje, y ya nada más llegar a la primera asistencia después de ese tramo, le cambiaron todo a Delecour ya por si acaso. Hasta lo de Ford, partida defectuosa. Partida defectuosa. Campaña, como ahora lo llaman campaña, ¿no? En los concesionarios. Cosas de campaña. Siguiente tramo. Otra de las cosas también muy típicas de estos años. Oriol diciendo que no está a gusto con los reglajes del coche. Bueno, esto es Didier Oriol. Si definiésemos a Didier Oriol, es esta frase: no estoy a gusto con los reglajes del coche. Coño, Didier, si lo hiciste tú. Bueno, pues no estoy a gusto con los reglajes. ¿Qué quieres que te diga? No va cómodo. Bueno, hasta ahí la frase que todo el mundo esperaba de Didier Oriol. Y otra de las malas noticias es que ese equipo de Jorge Recalde y Sol de Holdiez que dijimos al principio, Pavlichos, a tomar por saco. En el TC2, los dos coches del equipo Mitsubishi Alemania. Bueno. Recalde pierde una rueda y abandona, y Sol de Holdiez pues directamente se sale de la carretera. Sí, que están comentando por aquí por el chat que dicen que hay sin shakedown ni nada en el tramo 1. Efectivamente, el primer tramo directamente 27 kilómetros. A ver, sin shakedown, vamos a ver. Llevan millones de kilómetros de test los días anteriores, ¿eh? Sí, exacto. Lo de sin shakedown. Pero bueno, vale, sí, sin shakedown, sí. Sin el dorsal puesto en el coche, venga, vale, sí. Sí. En el siguiente tramo, en el tercero, ya tenemos el primer scratch de Cancún. Ya, a ver, ya empezaba a oler raro. ¿Yo qué quieres que os diga? Primer scratch de Cancún, que iba líder. O sea, después de este tramo, se quedaba líder Cancún en asfalto. Bueno, vale, venga, nos lo creemos. McKinnon, primer tramo también, que pierde 13 segundos. Bueno, hasta ahí eso un poco más normal, porque el ritmo de McKinnon también era muy alto. Pero Pavlichos, a mí ya el primer scratch de Cancún no me... Ya, ¿qué quieres? Es que no cometió prácticamente errores en esa etapa, pero claro, es que olía a chamusquina, aunque bien es cierto que a Cancún en el Rally de Cataluña se le dio bien. Ya tenía varios podios y para ser un rally de asfalto, y es verdad que se le daba al principio era mixto, pero luego pasó a ser asfalto. Se le daba mejor, que Córcega se le atragantaba más. Y Córcega es que era ya muy circuito. Exacto. Sí. Otro de los que hablamos antes, Armin Schwarz, en el siguiente tramo pierde 15 segundos y cae de tercero al quinto, pero en el quinto tramo, que era el circuito, hace el scratch. También muy de Armin Schwarz esto. Muy de Armin Schwarz, sí. También Cancún mola, porque la retransmisión dice, bueno, Cancún, piloto muy fino, siempre hace buenos puestos. Sí. Llega Cancún en una horquilla y se come una bala de paja que pone el Celica 2 ruedas.
Bueno, ya nos callamos, porque… También es muy de retransmisión, decir un comentario que está bien dicho, que es verdad, y que llegue la vida real y te diga, sí, ahora te lo refrendo yo este comentario, sí, exactamente. Siguiente tramo de Lecur, problemas de motor, hashtag lo de Ford. Lo de Ford, más… Siguiente hashtag lo de Ford. No puede llamar a los Obrier para corregir notas porque tiene problemas de radio. Sí, de aquella época eso era todo, iba todo con emisoras y de largo alcance, por eso esas increíbles antenas que veíamos muchas veces en los coches de correr, y de Lecur no se pudo comunicar con los Ubreus en varios tramos de esa etapa y no pudo, pues eso, corregir notas, que es importante. Exactamente. Jorge, ya acabando el día, séptimo tramo, hashtag también lo de Schwarz, revienta una rueda, casi 20 segundos le caen a Schwarz. Séptimo del rally, pero es que apunta bien Pablichor que si empezamos a restar todas las cagadas de Schwarz iría cerca de Sainz. Claro, es que entre el trompo y el pinchazo pues estaría pues a 2-3 segundos de Sainz, ahí peleando por la segunda plaza. Exactamente. Llegamos al primer tramo de la noche, algo que a mí personalmente, bueno, para correrlo pues era muy interesante para verlo los tramos de noche. La clave ya de la etapa. La clave. ¿Por qué es la clave? Porque llega el accidente de Mäkinen. Perdón, el problema de Mäkinen, no el accidente. El problema de Mäkinen porque toca una roca muy parecido a Pablichor, a lo que le pasó a Lappi este año, más o menos. Sí, algo así. Sí. Más o menos. Toca la copela contra la roca y pierde 24 segundos. Y sobre todo Sainz hace un trompo y pierde 16 con Juha Kankkunen. Aquí ya se empieza a poner la cosa un poco fea. Sí, aparte en las imágenes de Canal Plus está la onboard de ese trompo. Mala suerte porque obviamente se queda en perpendicular a la carretera, se vuelve para atrás, tiene que maniobrar y al final pues pierde. Carlos le pregunta a Luis cuánto perderían, dice Luis que sobre 12 y al final se deja 16 con Kankkunen en este tramo que era uno de los más largos del rally y bueno, ya Kankkunen ponía tierra de por medio. Sí. Jorge, quiero que leas la frase que pone literalmente Pablichor en el guión en el tramo 9. La primera. Más que la gente lo sepa porque… de Auriol que se está marcando un Neuville. Es que esto hay que sortearlo, de verdad. Es que yo lo del guión yo de verdad que estoy leyendo las cosas intentando hacerlo en serio, pero es una sucesión de faltas de respeto desde el primera letra hasta la última que yo de verdad, a ver, en fin, bueno, vale. Exactamente se está haciendo un Neuville. Sí, es que estaba así, o sea… Es que es eso, doy vergüenza, me quejo de que el coche va mal y ya está. Aquí no pasa nada. Menos mal que Neuville no va a venir nunca a este programa. Sí, no, menos mal, porque lógicamente nos escupiría la cara, como no podría ser. Merecido también. Pues sí, es bastante merecido. Otra vez el Córdoba de cero en la imagen. Lo que dijimos antes de que no había asistencia, le iba a venir súper bien a Mäkinen, porque si recordáis, en el tramo anterior tocó contra una rueda y jodía la copela, seguía con suspensión jodida y le caen… ¿Por qué? No había asistencia entre esos dos tramos. Claro, y le caen unos bonitos 46 segundazos a Tommy Mäkinen ya, para ya dejarlo totalmente fuera en esta primera etapa del rally, y de Lecur, que se sigue quejando de los problemas del motor y pierde 45 segundazos en estos dos tramos nocturnos. 45 segundos para uno de los máximos candidatos a la victoria. Exacto, candidato que no se veía por ningún lado, básicamente. Hay una curiosidad que has puesto aquí que quiero que la lea Jorge, también más o menos literal, porque yo no me acordaba de esto. No me acordaba para nada de esto. Yo creo que es muy interesante. No, porque no es que no nos acordásemos, es que no daba esa sensación viendo las imágenes, por ejemplo, de… No, la verdad que no. De ese trompo de noche, que creo que lo hemos visto varias veces todos, no da esa sensación de que, como nos dice aquí Pablichor en la curiosidad, dice que Moya tenía una fuerte afonía, ¿vale? Y estuvo medicándose. Josep Autet, el copy de Zanini, le dio el remedio casero. Porque antes, para la afonía, cuidado aquí, tomaban coñac con limón. Coño. Era remedio para todo. O sea, estoy contento, coñac. Estoy triste, coñac. Estoy agónico, coñac. Aparte, le avisó, dijo, a partir del tercero se te puede complicar leer las notas. Fue el aviso que también dio. Es que yo de verdad, lo de este deporte es que son cosas que quieres que os diga. Lo que decía Jorge, ¿estás contento, coñac? ¿Te ha ido mal el trabajo, coñac? ¿Te dejó la mujer, coñac? ¿Tienes afonía, coñac con limón? Échale limón, por cambiar un poco. Claro, es el secreto. Es el secreto, exactamente. Siempre. El coñac, o sea, era una excusa. Si al final realmente a lo mejor lo que hacía falta era el limón, lo del coñac era porque pasase el limón. Y aquí, para acabar el día, pasa una de las cosas más importantes, no solo de este rally, sino de este año. El detalle. Y quiero que me lo cuentes tú, porque aquí hay
aquí hay ya la primera, digamos, artimaña que podemos ver en este rally y que lógicamente todo el mundo se enteró después porque era el año 1995. Pues llega la última secuencia del día, ya en Lloret de Mar. Toyota cambia los turbos de los coches de Cancunen y de Oriol. En el caso de Schwarz no lo cambian porque el alemán dijo que iba bien así, que no hacía falta. ¿Vale? Es totalmente respetable. Sí, le adoro. Y la FIA requisa esas 2 unidades de turbo para una verificación de oficio al día siguiente. La FIA se olía. La FIA ya se olía. Se olía. Aparte, se da la casualidad que es el primer rally de la temporada donde no verifica el director técnico de la FIA, no estaba en el rally. Bueno, el anterior director técnico de la FIA estaba más untado. Eso todavía huele más a Chemosquín. Y estando la FIA de por medio, que generalmente siempre tiene las mismas artimañas, ya que no esté justo este director técnico y que por lo que sea venga otro. Luego lo comentaremos esto largo y tendido porque cuidado que esto da para 2 horas. Pero es verdad que venía Toyota de rediseñar completamente el turbo para antes de Australia. ¿Vale? Entonces alguien andaba ya con la mosca detrás de la oreja. Es que los pilotos se quejaban en los primeros rallies de la temporada que el coche tenía escasa potencia. Eso es. Y a partir de rediseñar el turbo, gente como Auriol dijo que no había notado absolutamente nada. Vaya. Luego comentaremos. Para mí una de la etapa clave, aunque la etapa clave es la última, ¿no? Pero la etapa que iguala un poco más las cosas es la segunda, ¿no? La segunda etapa, porque eran tramos completamente nuevos y esto igualaba las cosas entre los más experimentados y los menos, ¿no? Que en este caso el que nos interesaba igualarlo era con McRae, que tenía mucha menos experiencia que todos los demás dinosaurios en los tramos del día anterior. Empezamos ya por la mañana con el tramo 10. Uno de los protagonistas del rally, sin duda alguna, mi hombre Armin Schwarz rompe un palier. Minuto a la lona para mi hombre Armin Schwarz. Y Sainz empieza, Publisher, con problemas de neumáticos durante todo el día, también muy de Sainz en muchas ocasiones. Yo creo que fue un día de extremos para Sainz, porque yo creo que llegaron a caer unas gotas en esa matinal y bueno, Sainz probó, al principio puso gomas demasiado blandas para los primeros bucles. Luego se fue unas duras y eran demasiado duras. Aparte era un compuesto experimental que nunca había probado todavía. Y es que le fueron cayendo segundos. O sea, tanto con las blandas como con las duras, como ninguna de las dos iba bien, le fueron cayendo segundos no solo de Cancunen, sino de su compañero McRae, que se acercó muchísimo, paulatinamente, conforme avanzaba la etapa. Lo que tenía Sainz es que cuando, sí es verdad, y esto muchas veces se habla mucho de leyenda y tal, pero es que es totalmente cierto. Lo que tenía Sainz, para mí, que le diferenciaba de los demás y que para mí estaba un punto por encima muchos años, es que cuando peor le venían las cosas, generalmente se sacaba algo de huevos. Sí, o al menos tenía serenidad, no el típico de, bueno, pues voy a forzar más. A ver, realmente en el siguiente tramo fuerza, porque la verdad que iba como un animal y da un toque y torce el puente, pero hace el scratch. Claro. O sea, el tío iba por el rally y no se viene abajo. Como curiosidad, Liati pues rompe el diferencial central. Bueno, también pues, cosas que le pasaban, el que peor material llevaba y me imagino que fuese Liati jugándose el título los otros dos. Pero bueno, pues cosas que pasan. Claro, después de tirarse en el 11, en el 13 Sainz va, ya los neumáticos, otra vez degradación, igual que McKinnon. Y aquí ya, por poner y acordarnos un poco de los nuestros, Puras abandona rompiendo un palier en directo en Canal Plus. Exactamente. Y bueno, Armin Schwarz, que ya no estaba en carrera, porque había abandonado en el tramo anterior, se rompe la suspensión. Sí, es verdad que por sumar más cosas que le pasaron a Armin Schwarz. Sí, bueno, Armin Schwarz ya acabó y fueron 11 tramos, montaña rusa total. O sea, sí, es como cuando le pones la inyección al perro ya. Fueron 11 tramos dignos de Chris Mick. O sea. Sí, bueno, es que Schwarz y Chris Mick sí, se parecen. Se parecen en que Mick tenía menos talento que Schwarz. En que son dos desgraciados. Y lo de Puras, que llegaba aquí con, recordad, en la época de los coches estrechos todavía, el ZX de Puras, el 706 de Moratal, el Clio de Oriol Gómez. Puras ya llegaba aquí para sorpresa de nadie, como solía pasar con Puras, con el título bajo el brazo. Vaya. Porque yo creo que los títulos de Puras en el Nacional los ganó todos en agosto. Sí.
Y bueno, salía obviamente este rally y rompía, como bien decíamos, no lo tengo claro si era un palier o una mangueta o exactamente qué pieza, pero bueno. Creo que vi por ahí que fue un trapecio. Un trapecio. Pero, bueno, pues, pudo haber sido un palier, al final en una rueda. Sí, exacto. Y bueno, ahí se terminaba el rally del piloto cántabro. Sí. Por destacar algo de un poco del siguiente tramo, McKinnon, no sé si bien por mal cálculo o por fuga o por algo, eso sí que aparte me acuerdo, se queda sin gasolina y entra en meta apagado, cosa que sí. ya no te queda más en la vida. Cuando entras en plena meta del tramo cronometrado con el coche apagado, pues dices tú, oye, pues por entrar, a ver si pico. Y tuvo suerte que había asistencia después de ese tramo, si no, pues se quedaba ahí. Sí, también tenemos en este tramo. Suerte porque tenía un 50% de probabilidad de que hubiese asistencia a que no, porque. Sí, no, tal sí, cual. prácticamente. Sí. Hashtag lo de Ford. Problemas de embrague para Delecour, que tiene que arrancar el score con la marcha metida, porque si no, pues no anda. Sí, bueno, exactamente. Lo de Ford. Donde sí llega el que dije antes, el semejante accidente de Juha Kankkunen es en el tramo 16, donde, si no me equivoco, confunde una nota, ¿no? Y ya está. Sí, con una curva de izquierda se entra pasado, lo siguiente. Y yo creo que sí, que como él bien dice, confundió una nota a nivel de graduación y bueno, pues. ¿Queréis que lo ponga ahora? Sí, lo ponemos así, lo vemos, ¿no? Sí, porque fue la clave del rally. Era un Juha Kankkunen que estaba liderando el rally, claro. Un rally de Cataluña, un rally de asfalto, con casi un minuto de ventaja sobre Carlos Sainz. Verlo para creerlo. Y acabó como acabó. Acabó con un golpe fortísimo. Muy fuerte el accidente. Muy rápido. Ninguno de los dos se hizo daño. Tanto Juha como Nicky Gris estaban perfectamente. Gracias a la ayuda de los espectadores, pues se le dio la vuelta al coche y bueno, Kankkunen intentó seguir en carrera. ¿Qué pasa? Que ya había perdido 35 minutos en el tramo, el máximo que se podían penalizar eran 20, por lo tanto no había nada que hacer. No había nada que hacer, aparte en ese punto se lleva por delante un tipo, ¿no? Aquí sí, está. Aparte. Como detalle quería comentar, que me ha llamado mucho la atención, que se subtitulan las notas. Se entienden muy mal las notas de Nicky Gris, o sea, que son las notas de videojuego. No pongo, son notas sin graduación, efectivamente. Medium right, medium left, o sea, es que son las notas de videojuego, las de Kankkunen. Bueno, le dice muy mal a la izquierda y muy mala. Y dice Kankkunen, sí, muy mala. Voy pensando en mis mierdas. Mira cómo de mala. No pongo el audio de los vídeos porque son vídeos tan comentados por encima que es difícil encontrarlos limpios. No, es claro. Vale. Aquí en estas imágenes hay un pequeño detallito también ahora cuando sacan el coche, que es que atropelló a un fotógrafo. Es verdad, atropelló a un fotógrafo y le esguinzó el tobillo, de hecho. Le hizo un esguince de tobillo. Ahora lo veremos. Ahora porque eso, era la prisa de Kankkunen por llegar a meta con menos de 20 minutos de retraso y poder seguir en carrera. Porque de aquellos, pues bueno, 20 minutos, pues sí, pues obviamente no ibas a acabar el top 5, pero algo se podía remontar. Sí, pero bueno, ya hay prisa, yo creo que tenía poca, ¿eh? Bueno, en cuanto vio que el coche encendía, yo creo que tenía bastante prisa, ¿eh? En cuanto le dio el botón y a la tercera encendió, sí. A ver, digo, pa'lante. Es la clave del rally, porque ya aquí, eso que dicen, no, las órdenes de David Richards fueron al día siguiente, no. Ya aquí, ¿vale? En el sábado, como bien reconoció... La puerta... Es que, perdona, que estoy viendo el vídeo y que la puerta ya le intenta cerrar, hace como el amago, y aquí es el momento. Aquí si os fijáis en el de negro, ahí ya. El negro que no se ponga por delante, que tengo prisa. Ahí, mira. El de negro pues lo aprieta contra un árbol ahí. Eso es. Escucha, que si solo le hizo un esguince. Sí, no. Sí. Es que se dé con un guante los dientes. Sí. Eso que te llevas, que Kankkunen te ha hecho un esguince. Sí, fíjate, os lo cuentas a los nietos, encantado. Claro, fíjate. A mí ni Román me abrió la cabeza. Se lo puedo contar a mí. Y lo contaremos siempre. Claro, por supuesto. ¿Y bien qué hizo? Lo contaremos siempre, que no querías neutralizar aquel tramo. No se neutralice, decía el cabrón. Bueno, a lo que voy, que esta es la clave porque es aquí, ¿vale? Después de este accidente de Kankkunen, que deja Sainz como líder, donde David Richards toma las órdenes de equipo, que es, os quedáis como estáis. Exacto. ¿Vale? No es al día siguiente. ¿Por qué digo esto? Porque luego Sainz y Moya reconocen que al siguiente tramo salen lógicamente a
a competir al tramo, pero que ya no pensando en Collins, sino pensando en Oriol. ¿Vale? Que eran un poco los que. Aún así, Sainz en ese último tramo saca un poco la espinita porque McRae le había recortado muchísimo. Y en ese último tramo, Sainz hace el scratch, le mete 3 a Collins, como diciendo: aquí estoy yo, si aprieto, no me ganas. Eso es. Y después de esa etapa es cuando se produce la conversación dentro del seno del equipo Subaru, donde David Richards pues eso, da las órdenes de equipo de que primero Carlos, segundo Colin, porque primero para asegurar el Mundial de Marcas, que es mucho más importante para Subaru que el Mundial de Pilotos, y segundo porque es una buena publicidad para la marca en España, y tercero, como dice el propio David Richards, que es para que la prensa española, así la prensa española tendrá oportunidad de decir que no tengo nada en contra de Carlos. Y David ya pensando lo que le iba a pasar. Esto de dónde viene, porque esto hay que explicarlo. Claro. Esto viene del año anterior. El año anterior, Carlos Sainz jugaba el Mundial contra Didier Oriol. Llegaron al Rack Rally. Oriol tuvo bastantes problemas en ese rally, tuvo que remontar desde las catacumbas de la clasificación. Y Sainz iba segundo del rally, por detrás de McRae. Le iba metiendo una tocata buena a McRae, hay que decirlo. Iba un minuto y pico, casi 2. Pero a Sainz le hacía falta ganar para hacerse con el Mundial. El caso es que equipo británico, piloto británico, promesa máxima, intentando ganar su primer rally en Gran Bretaña, pues es complicado. Aparecieron cosas. Si hubiese acabado el rally, no sabíamos si hubiese dado órdenes de equipo o no. Pero el caso es que Sainz encontró unos troncos y bueno, pues una salida de carretera que dio al traste cualquier posibilidad de título. Los troncos. Claro. Esto ya hizo que la afición española en aquella época odiaba bastante a McRae. De hecho, odiaba a McRae. De hecho, en el recorrido de concentración que todavía hacían esa parafernalia para Montecarlo, los Subaru saliendo de Barcelona, y el propio McRae se llevó una sonora pitada, porque estaba muy reciente el rack. Es verdad. O sea, era muy parecido a lo que pasó entre, por ponerlo para los más jóvenes, Alonso Hamilton. ¿Vale? Alonso Hamilton, algo así. Años después, pues el más aficionado a la Fórmula 1 y tal supo reconocer el gran talento que tenía Hamilton, que se vio años después, y lo mismo pasó con McRae, que fue exactamente a no mucho tardar el ídolo de las culetas, y es lógicamente admirado en España, pero estamos hablando del año 1995 y la gente, pues por lo que sea, era muy de Carlos. Es lo que hay, normal, es lo que hay. Exacto. Es lo que hay. También pasan cosas, más cosas de este día, más cosas importantes, como que hashtag lo de Toyota. Ya le pillan con el carrito del helado absolutamente en este día, en la segunda jornada. Se descubre la trampa de Toyota. Si queréis, vamos con esto ahora, porque se descubre totalmente la trampa en la abrida del turbo de los Toyota. Deja pasar el aire alrededor del anillo, básicamente, y así pues se consigue lo mismo que si fueras con menos brida, más o menos. Es una, si Pablichon, es exclusión del libro. O sea, del libro, número uno, exclusión. Es que es indefendible, quiero decir, no, es algo que aparte has probado con el Evosía, te la has ingeniado para hacer esa trampa, no es en plan. Muy buena trampa. Uy, es que esta pieza pesa 200 gramos menos. No. Es muy buena. Te has currado una brida móvil para que el aire pase alrededor de ese anillo. Y bueno, es que es una pillada en toda regla. Y esa pillada la hace un comisario técnico, si no me equivoco, de Terrassa, un bombero de oficio, que trabajaba como comisario técnico en ese rally. Y es él quien se da cuenta de esta artimaña por parte de Toyota. Sí, es una obra de ingeniería, ¿eh? No quiero saber lo que le ofrecieron a ese bombero. No quiero saber lo que se le ofreció a ese bombero. Es que no quiero ni saberlo. Mi España, es que no quiero ni saberlo. Ahí en las imágenes tenéis a Max Mosley, ¿vale? Sí, explicando el presidente de la FIA en aquella presidente época. De la FIA, explicando. Una persona con ciertos gustos sexuales, no vamos a hacerlos. Explicando lo que él mismo catalogó como la trampa más ingeniosa jamás vista en competición. Hombre, es que los japoneses no van a hacer algo que les... Y ojo que la Fórmula 1 hubo lo suyo también, ¿eh? Sí. Pero, bueno, y años posteriores, que si el conducto y tal, no sé qué, bueno, ha habido... No, bueno, pero
En los 80 hubo alguna en la Fórmula 1 bastante buena. Pero él lo catalogó así, esta trampa. Es verdad que era una trampa. A ver, he puesto aquí es muy complejo, ¿vale? Esto lo entiende gente como Pavlichor, que es ingeniero, y el que hizo el dibujo, que es Peter Wright, que sigue actualmente en la. Exacto. Poniendo a nuestra audiencia a nivel de que es borderline. Muy bien, vamos. No quiero decir. Bueno, es un dibujo para ingenieros, o sea, en la mitad superior se puede ver cómo debería ser legalmente y en la mitad inferior se ve cómo era ilegal. El hecho era que cuando esta brida se quitaba para verificar, espera que voy a quitar el vídeo de atrás porque hasta me marea, cuando esta brida se quitaba para verificar, el resorte volvía a su posición y aquí no pasaba nada, ¿vale? Pero tenía unos pequeños anillitos que eran tanto en el legal como en el ilegal, en la goma eran unos anillos metálicos que cuando se insertaba en el turbo movía una serie de resortes y ampliaba el diámetro de la brida en 5 milímetros. 5 milímetros suenan a que es una mierda, pero estamos hablando de que se había reducido la brida de 38 a 34 esa temporada. Ellos iban con 39. O sea, ya como el año pasado, no, más. Eso es. Entonces, es una barbaridad. Pues hablaban de que tenía una aspiración de un 25% superior al resto y un extra de 50 caballos más. Si estos coches estaban en 300 y le metes 350 al Toyota, pues todo esto algo tenían que notar. En un equipo japonés, como son los japoneses a nivel de cultura, con su moral, con su taco, que esto bueno, en las altas esferas de Toyota tuvo que sentar como una patada en las narices porque son japoneses. Sí. Esto los japoneses. O sea, que una marca japonesa se relacione y se demuestre con trampas es lo peor que le puede pasar a una marca japonesa. Porque la marca, o sea, quiero decir, de lo que tienen las marcas japonesas es todo lo contrario. A nivel mentalidad japonesa, claro. A nivel mentalidad japonesa, a nivel fiabilidad japonesa, a nivel de tal, estás vendiendo que están haciendo trampas con los turbos. Claro, que esto lo hace el grupo Fiat o PSA al orden del día. Pero aquí estamos, amigos. Es lo que hay. Claro. Yo aquí coincido en una pregunta que hacen es ¿cómo lo descubrieron sin un chivatazo? Esto realmente, yo por todo lo que he estado viendo... el tercer tramo de Cancún haciendo scratch. Pero no, que es imposible detectarlos físicamente sin utilizar una herramienta con la que hay que hacer muchísima fuerza para levantar ese resorte. Porque muchas veces, tú nunca has escuchado entrevistas y tal, a peña, a espías, a detectives, tal, que muchas veces te dicen es que esto se descubrió porque un tío de noche, 2 días antes, tomando 7 copas con una rubia que le pusieron allí, cantó hasta la traviata como diciendo la que hemos liado. Eso es. Eso es como pues por ahí. O alguien a quien pues otros equipos le dejaron algún maletín cerca de la puerta de su casa. Trabajó en Subaru muchos años. Bueno, y sigue trabajando para Subaru actualmente. Y actualmente es el mayordomo de David Richards. No, bueno, estas cosas son las que hay. Pero en una marca japonesa esto es tremendo. Esto es la peor publicidad posible. Toyota, Pavlichor, en el año siguiente. Pero es curioso que hiciesen una rueda de prensa y un vídeo del director, el presidente de la FIA. Bueno, es la FIA. Claro, es que es ya era la FIA en el 95. O sea, ya era la FIA en el 95 como diciendo qué buenos somos que lo hemos detectado nosotros por nosotros mismos. Ese bombero de terraza, ese hombre que la que se metió como diciendo, pero yo ¿para qué me meto en estas mierdas? Era muy fino. Hacer una rueda de prensa de eso, cuando otro te lo. O sea, cuando descubres el tema, que Dios sabe cuándo estaba todo esto, es muy fía, sí. Eso es. Bueno, después iremos con las decisiones, igual cuando acabe el rally, porque hay entramado también esa decisión de la FIA. Pero volvamos un poco a la parte deportiva. Porque tenemos la tercera etapa en el cual no es Sainz contra Marrae, amigos. Eso no es así. Olvidaos de eso. Es España contra Inglaterra. España contra Inglaterra. Así no hay fue. más, no le deis más vueltas. Aquello se vendió así y así fue. O sea, no es que sea, eso es España contra Inglaterra y punto y se acabó. En el 94 los ingleses nos pusieron troncos en las cunetas. Eso es lo que vendió la prensa española. No le deis más vueltas. Y no estoy diciendo que no fuese así, ojo. Digo que es lo que se vendió, al igual que la prensa inglesa en aquellos años era una coña. Era una coña marinera, poniendo a McRae como que Sainz era menos que la mierda. Entonces, pues lógicamente aquí se contraatacó. Y fue un España contra Inglaterra desde el primer tramo del miércoles. Acostumbrado estoy yo a que... Sí, claro, bueno, entendemos miércoles por domingo.
Exactamente. Y así se vendió y así fue desde primera hora, un día que tengo que decir que el Canal Plus hizo muy buen trabajo y dando donde yo creo que donde dolía. Empezaba el día con Colin McRae diciendo, porque claro, el sábado hay una reunión lógicamente ya interna con las órdenes de equipo. El martes, sí. Joder, con el sábado, el puto martes, hostia. Con una reunión interna en Subaru en la cual David Richards dice tu primero y tu segundo. Sí. Las razones que fuesen. Y McRae la acata. McRae está de acuerdo. Sí. Aunque, bueno, está de acuerdo, pero no le gusta. Igual que tampoco le gusta a Carlos. Eso es. Hay que destacar que tampoco le gusta a Carlos porque dicen que no. Que se juega en el rally. Claro. Carlos se opone. Tampoco le parecía ético porque estaba haciendo muy buen rally y al final, pues eso, hay que jugarse y nada más. Pero luego, claro, le explican lo de marcas. O sea, hay que asegurar el título y si os elegís alguno de los dos, pues tanto Mitsubishi como Toyota nos comen la tostada. Entonces, bueno, pues Sainz la acepta, McRae en principio también, y así discurre el día, con cordialidad, pero McRae dando bocaditos a la distancia que le separaba con Carlos. Hombre, en el primer tramo del miércoles es crash de McRae que le quita 4 segundos a Sainz. Ya para empezar el día. Ya para empezar el día. Segundo tramo del día. Otro crash de McRae, pero aquí solo se queda a un segundo. También pasa en este tramo otra de las cosas que también habéis visto todos, yo creo que es esa leche de McKinnon contra la ambulancia que es tremenda. Hombre. Que es tremenda, que yo creo que Jorge la tiene. La podemos poner en bucle, yo creo. La podemos ver ahora, que es una leche contra la pobre ambulancia. Es mitiquísima. Muy mítica. Pasadísimo, coge la hierba. Bueno. Más contra el prove comisario / radioenlace que es de allí y contra la ambulancia, pero bueno. Sí, pero bueno, siempre el golpe de la ambulancia. Sí, exacto. Así es. Exactamente. Que era un Toledo, el de comisario. Sí, creo que sí. Bastante nuevo también de la época. Creo que sí. En ese tramo, por hecho, pones aquí tú una nota muy interesante, que es que se ve a McRae y Sainz tomar café en el camión de Subaru con un ambiente más o menos cordial, como diciendo, bueno, los dos pensaban, este es un cabrón. Sí. En estos casos lo hemos visto tanto en rallies como en circuitos. Cuando a alguien le dan la orden de mantenerse detrás, pues normalmente pues como que quiere sacar pecho y decir, te habría ganado si no me hicieran parar. Sí, es verdad que esta relación entre McRae y Sainz pues ya llegaba al Cataluña Pavlicho bastante quemada. Sainz no baja sus tiempos del lunes, porque estos tramos se repetía el bucle de... Sí. Bueno, 6 de los 9 tramos del lunes se hacían el miércoles. Entonces, McRae obviamente baja mucho los cronos porque no había corrido aquí otros años, pero mientras McRae baja mucho los cronos, Sainz los empeora. Entonces, bueno, yo creo que Sainz se guardaba un poquito de margen. Como no había que luchar y solo había que mantener a raya a Oriol, que estaba casi un minuto por detrás, pues no había problema. Claro. Moya luego cuando acabe el rally lo veremos, que acaba ahora, pero Moya dice que ellos estaban más pendientes de Oriol y que bueno, que fue una jugarreta total de Colin, porque no fue lo que se habló el día antes, y sobre todo porque ellos dicen que el sábado, el martes, voy a decir sábado todo el programa, podrían haber atacado más. Bueno, las cosas siempre se dicen también cuando acaba, pero en los siguientes tramos, tramo 21 y tramo 22, Colin le mete 4 segundos a Sainz en cada tramo. ¿Vale? Recordemos que había órdenes de equipo para que Sainz ganase el rally. Y Colin dice, sí, ahora. Sí, no, ahora voy. Bueno, 4 segundos uno y 4 segundos el otro. Sí. El último tramo de este rally es mítico. El último tramo de este rally es historia de... Voy a pausar y voy a poner el vídeo que había preparado para las órdenes de equipo. Típico vídeo que habéis visto todos. Aparte, Pablito. Tiene que ver la rotura de dirección asistida de Di Oriol, que pierde mucho tiempo e incluso pierde su posición con Liati, por lo tanto triplete de Subaru. Y aquí está un poco la excusa de Colin cuando le comentan que por qué no va a respetar las órdenes de equipo, y es que como Oriol está a mucho más de un minuto, él se puede permitir el lujo de ganar el rally con todas las de la ley y luego penalizar, porque en aquella época no eran 10 segundos de penalización por minuto de atraso, era un minuto de penalización por minuto de atraso.
Entonces, bueno, pues en ese caso, pues penalizaría y punto. Por eso él iba a ganar en los tramos, como estaba mandado, y luego penalizar. Esa era un poco su excusa. Una burrada, lo de 1 minuto por cada minuto, ¿eh? Sí. Es más, Colin le dice a Carlos directamente que no va a aceptar las órdenes de equipo. Sí. Punto y se acaba. Básicamente. O sea, no hay, antes de este tramo, no voy a aceptar las órdenes de equipo. Y este último tramo salen los dos a auténtico cuchillo. Y en las imágenes se ve. Sí, o sea, es un tramo histórico del Mundial de Rally sin duda alguna. Tramo el cual gana Colin, ¿eh? Sí. Tramo el cual gana Colin por 1 segundo a Sainz. Y a pesar de casi llevarse por delante a todo. A medio equipo. Ahora lo veremos. A pesar de lo que vamos a ver ahora, que es el propio David Richards mandándole parar a Colin en pleno tramo, que esto también es muy show David Richards. Voy a pasarlo un poco para llegar a esa parte, porque si no vamos a ver mucho. Televisado perfectamente por el... Aparte mola la onboard que Derek Ringer le dice a Colin, tú sigue, sí. tú sigue. Sí, bueno, otro bueno. Aquí tenemos... Bueno. Ahí está, mirando el crono, le venía metiendo a Carlos. Y para. Baja, que vienes muy rápido. Colin, te llevo por delante, ni te conozco. Y en la cámara de dentro aquí se le ve que saluda y todo. O sea, es como, venga, ¡Hasta luego! Hasta luego. Es que es tremendo. Es que es el mejor por algo. Sí, no, es que esta imagen, es que casi es que se es los el lleva mejor puestos, por algo, tío. Es como en plan, no animéis tan cerca de la carretera, por favor. Por favor, ya os vi. Pues que, sí, hijo, sí, Lisa, ya te vimos. Haced caso a Sanse cuando pase. Ojo, la fe de estos poniéndose en medio de la carretera como si fuese a parar. Colin, loco. Ojo, No sé qué esperaban, pero pasa cerca, nada, pues que perdiese 10 segundos ahí. Claro. Que perdiese si pase algún meñique en la toma de aire, como pasaba y hacer un poco de show David, que siempre le gustaba el tema este. Sí, claro. Porque lógicamente después lo que pasó es que hicieron penalizar a Colin y ya está. Vamos, lo que sabían que les iba a tocar. Lo que pasa es que querían dejar en... Mira qué cara tiene de David. Mira qué cara de... Mira qué gafas. Mira qué cara de tal. Por una parte está jodido por lo que está pasando, pero por otra sabe que es el... Por dentro le encanta. Por otra sabe que es el protagonista. ¿sabes? Está vendiendo un show entre sus dos pilotos de... Claro. Está captando segundos en televisión a maza y en eso es el mejor. O sea, en temas televisivos es el mejor. Luis Moya discutiendo con Derek Ringer. Vaya pollo le monta, ¿eh? Luis Moya, que era, sí es verdad que era el verdadero amigo de Colin McRae. Sí, la verdad que sí. Luis Moya, el verdadero. Hay poco más que le está diciendo, eres un sinvergüenza. Y aquí, porque... aquí, la frase mítica de Colin aquí que dice, we were fighting. Claro. Bueno. Es que a Luis le duele porque es mejor que el mío. A Luis le duele porque se iban de viaje juntos, porque iban de copas, porque tal. Y al final es que es como una traición muy grave. Sí, porque es lo que luego dice Luis en la tertulia con Ponseti y con Carlos y con tal, que dice, no es, o sea, Carlos estaba en contra de las órdenes de equipo, quería jugarse el rally el día siguiente y si Colin le ganaba, como así pasó. Además que cambian las condiciones de lo que habíamos hablado. Allí los dos firmamos que iba a haber órdenes de equipo. Aquí está esperando ese minuto. Exacto. Además con una expectación el carnet. Pero David, muy inteligentemente, porque David es un tirano y es un jefe de equipo y luego a nivel de gestión de derechos y la que quiso liar, es un tirano, pero es muy inteligente. Él sabía que esto le beneficiaba a nivel de sacarle, espera un segundo, Jorge, sacarle a 555 los hígados al año siguiente. O sea, porque esto fue historia del Mundial de Rallys y a día de hoy pues son imágenes que se siguen viendo y David lo sabía y le encantaba. Tengo que hacer un inciso aquí porque juraría que esa persona que veis con chaleco y camiseta roja, creo que le conocéis todos perfectamente. A lo mejor así en parado no, pero espera, en movimiento, fijaos bien. Hombre. Es él, ¿no? Yo juraría que era él. ¿No? Es don Javier Bueno. Javier Bueno, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sé. Pues si no lo ves, se parece a Javier. Sí, mira, a ver, lo están diciendo aquí, sí. A mí por lo menos me lo pareció. Con sonrisa de oreja a oreja, mi hombre Javier. Sí, claro. Solo me falta decir la Colin. Trinca esta, cabrón. Es que... Sí, señor. Sí, bueno, me lo parece. Pues, ya ha empezado otra vez aquí. Una paradoja importante es que este era el primer triplete de Subaru en el Mundial de Rallys y el equipo parecía más bien un entierro. Sí, el equipo parecía lo cual nos extrapola a 2022 con el primer triplete de Hyundai, donde el equipo también parecía un entierro.
Sí, señor. ¿Se dio la casualidad? Sí, señor. Joder, estoy viendo ahora que no estaba viendo el vídeo del gran JR Rally, que os podéis suscribir todos porque ayuda mucho. En este que llevo más show. A este canal y tal. Y es que será Basas, ¿no? Sí, Basas en su último rally homenaje. Que se metió arriba, porque la verdad que quitando estos que hemos hablado ahora, por detrás lo que había era un erial de gente. O sea, el libanés aquel, que era más malo que pegarle a un padre. Y los otros, hay otros 3 o 4 que dices, pero esta gente, ¿qué hace aquí? O sea, muy por debajo del nivel que luego mostró, por ejemplo, al Kasimi, uno de estos. O sea, aquello era... Sí, hombre. Bueno, tremendo. Nada, las imágenes, de verdad, por favor, id a YouTube y le dais todos a me gusta. Estaban diciendo por ahí que Pasas de Canto tiene un vídeo muy chulo, sí, pero normalmente no utilizamos vídeos de Pasas de Canto porque no les hemos pedido permiso. Exacto, Pasas hace un trabajo, como todos sabéis, alucinante por la difusión. Aparte están subiendo muchas cosas ahora antiguas y tal, y es una pasada, pero no, por desgracia no tenemos relación con la gente. Ahí está el libanés, trazada, bueno, de libro. Yo qué quiero. Entonces, pues, oye, nosotros no cogemos nada sin preguntar, aunque todo está en YouTube y todo se puede coger. Pero somos así. Este vídeo lo he cogido sin preguntar. Pero el JR nos puede pegar. O sea, le dejamos que nos pegue. Consecuencias de este rally. Bueno, por comentar la clasificación final, ¿no? Claro, sí, porque no sé si lo has dicho, es que estaba preparando vídeos. Toyota corrió el domingo. Sí, no lo excluyeron. Exacto. Y ahora vamos con eso. Eso es. Toyota quedaba excluida del rally. Claro, había aquí un tema moral. Quiero decir, que sabes que Pablito, porque es que hay un Astra ardiendo mientras hablas de Toyota. Sí. Como digo, hay un tema moral porque era una exclusión de libro, o sea, los coches tenían que estar afuera. Hombre. Esto se sabe, esta exclusión se sabe ya a mediados de la segunda etapa o a finales, no lo tengo claro. Pero claro, dejan correr a Oriol el tercer día, jugándose la vida y sabiendo que ese resultado no iba a contar. Entonces, bueno, queda un poco feo. Porque aparte, si Toyota apelase esa decisión, podrían seguir corriendo hasta que se revisase y tal y cual. Vale. Pero es que Toyota no iba a apelar, porque ya sabía que le habían pillado con el carrito del helado. Hombre, a ver, por supuesto no iban a apelar. Era indefendible. Pero dices que Auriol salió a jugarse la vida, pero sabía perfectamente que le iban a excluir de ese rally y del campeonato. O sea, esta decisión... Bueno, sabía que le iban a excluir del rally. Yo creo que nadie se esperaba las consecuencias que iba a tener esta trampa. No, porque obviamente aquí la FIA sí que no se anduvo con paños calientes, ¿vale? Sí que tomó, hay que decir, a César lo que es del César, sí que tuvo mano dura. Bueno, lo que estamos viendo ahora, yo no puedo mirar para lo del vídeo, porque a partir de ahora vas a dedicar al satélite aquí, Metodio. No porque quedan 20 segundos de vídeo. Tipo de gente que yo no... Metodio que ganó la Copa, ¿eh? Hombre, no. Ganó la Copa Ibiza. Don respeto. Lo que te quiero decir, nadie esperaba la decisión que iba a tomar la FIA con Toyota y hoy en día nos costaría mucho ver esta decisión. Mucho. Yo creo que la FIA lo que haría es $500,000 a Toyota por esta trampa. La FIA de hoy. La FIA de hoy le metería 2 millones o 3 de dólares o 4. Y yo creo que le anularía los resultados del año. Sí, pero nada más. ¿Pero qué pasó al año siguiente? Claro, ese es el tema. Y claro, ya había obviamente el run de que iba a haber una multa ejemplar, porque es una trampa muy grande. Y claro, aquí entra mezclado con todo el fichaje de Sainz, porque Sainz estaba deshojando la margarita, que si Subaru, que si Toyota. Sainz iba a Toyota. Que si Ford. Finalmente Sainz decide que se va a Toyota 7 días después de este rally. Carlos Sainz, al nivel de mi hombre Fernando Alonso, escogiendo equipos siempre top. Piloto top español, una calidad de escoger equipos abismal. Siempre. Obviamente, ánimos por todo lo alto, vuelve el equipo que le hizo grande, con un coche de primer nivel, coche estrenado este año, coche que va bien, como hemos visto, coche que es el coche a batir. Sí, ese coche va. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya antes de que se anuncie la decisión de la FIA, dimite el director técnico de Toyota, Dieter Bohlen. O sea, ya no quería saber nada, ya sabía la que había preparado y obviamente pues semejante ofensa pues induce a una dimisión, está claro. No hay cabida para un error de ese o una trampa de ese calibre. Y menos en Toyota.
Claro. Sainz anuncia el fichaje 7 días después del rally. 9 días después se celebra un consejo extraordinario, un consejo mundial de la FIA, donde debaten qué sanción aplicar a Toyota. Es que es España esto, de verdad. Y la sanción es descalificarla del mundial, o sea, quitar puntos de marcas y puntos a todos los pilotos que han corrido con el equipo Toyota oficial. Y lo peor de todo, que es banear al equipo de cara a la temporada 1996, que no podría correr de manera oficial. O sea, no banean a la marca, banean a lo que es el Toyota Team Castrol. Eso es, exactamente. Por lo tanto, claro, obviamente Sainz se lleva un jarro de agua fría increíble. Sainz se queda sin asiento, o sea, claro, que tampoco había tantos. Claro. Entonces, los periódicos ya empiezan a sacar comentarios de Sainz, comentarios de Juanjo Lacalle, de esto es una persecución, esto es cosa de la FIA que no quiere que los rallies hagan sombra a la Fórmula 1. Toyota iba a pelear la dureza de la decisión, no la trampa en sí, sino la dureza de la sanción. Y bueno, esos meses fueron complicados porque Toyota sí que tenía la posibilidad de hacer, como hemos dicho, o como en esa temporada se vio, con Ford, yendo de privado con el equipo RAS, en la época de Citroën con Cronos, de tener un equipo satélite que fuese el que fuese oficial, entre comillas, con los Toyota. Sí. Finalmente esa temporada se corrieron algunos rallies, pero no votaron a gran cosa. Y aparte Carlos venía escaldado de esa estrategia en el 93. Y claro, aparte de Carlos ya había bastante escaldado en el 93, y yo creo que se juró por sí mismo no volver a correr con una mierda que no fuese oficial, al menos. Exacto. Entonces se fue con la oficialidad que era con Ford, que regresaba el año siguiente con los Score, y aparte seguía con Repsol, que después de hacerle un poco el feo a Repsol, de decir me voy con Toyota, porque aparte estaba cantado que iba a romper el contrato con Repsol para tener publicidad de Castrol. Sí, no quedaba otra. Luego, claro, vuelves un poco con el rabo entre las piernas, recogiendo cable. Digo yo. Y Repsol, que apoyó totalmente a Sainz en la época de totalmente. Ford. Digo yo que algo le interesaría también a Repsol. Sí, algo le interesaría. Carlos Sainz, estamos hablando de una de las mayores personalidades del deporte español hoy en día, no del deporte español. Hoy en día, pero Carlos Sainz en el año 1996 era Dios. Era el deportista español más importante. ¿Sí? O sea, no le deis más vueltas. Era el deportista español más importante. Pues sí, si te pones a echar la vista atrás, igual. No, en el año 96 era, sin ningún lugar a dudas, el deportista español más importante. O sea, no hay nada comparable para mí en ese año a nivel de todo, a nivel publicitario, a nivel de que una marca se líe con él. Estamos hablando de presupuestos inimaginables. O sea, de cantidades que Repsol pagaba inimaginables. Bueno, el apoyo de Repsol era España. O sea, de aquella era España todavía. Sí. Y eso, como dice aquí Mangouras en el chat, pues eso, los 3 pilotos de Toyota que pues sí, bueno, dice la gente pruebas sueltas el año siguiente. Dice la gente Sebe, olvidaos a nivel publicitario, Sebe Ballesteros con Carlos. No hablo a nivel de deporte, hablo de que tenéis que centrar a nivel Indurain también, Indurain sí. Indurain sí. Él y Sainz. Ahora bien, son los dos únicos. Sí. Porque a nivel fútbol todavía no tenía el apoyo de Banesto, o también España, Banesto, que también era España. Sí, claro. Los dos era el Estado, básicamente. Sí. Pues sí, buenas épocas, sin duda. No sé qué querías comentar ahora, si quieres comentar un poco la parte baja más o siguiente de la clasificación, con los pilotos nacionales y esto. Yo me gustaría destacar que el Gran Oriol se te planta top 10 con el Clio. Top 7, o sea. Top 7, más bien, sí, quedó séptimo. Manteniendo raya a un tal Andrea Navarra con el Celica, que sí que tuvo problemas, tuvo un pinchazo, tuvo más cosas, pero coño, que te ha ganado un Clio. Exactamente. Que te ha ganado. Bueno, sí, que Oriol allí. Pues, sí, a ver, Oriol obviamente era piloto a batir en ruedas motrices. Y David Guisera se te metía a 14, que no está mal. Sí, con el 106 oficial, y bueno, pues bastante bien. Por lo demás es que hay una pila, o sea, no me puedo enrollar más porque hay cada uno ahí en esa clasificación que yo quiero. Claro, en el desafío ganaba Moniente, seguido de Nacho San Filippo y Jordi Serracanta, con los 106 Rally Grupo N. Teníamos también la Ibiza,
que ganaba Salvador Cañellas, pero cedía el título contra Metodio Ferradas, que quedaba quinto en este rally, y es que empataban a victorias, a segundos puestos y a terceros puestos, pero como Cañellas tenía un abandono y Metodio no, el título iba para Metodio Ferradas. Don Metodio. Máximo respeto a mi hombre Metodio, sí señor. Ahí está. Por supuesto, lo están poniendo por aquí en el chat, lo hemos comentado antes, el 9º puesto de Basas. Exacto, por supuesto. También tenemos la Copa Clio, que se la llevaba Javier Azcona, como puede ser de otra manera, con ventaja bastante aplastante. Muy bien el comentario de Icuegra, no lo leo mal, que yo lo veo aquí pequeñito, sí. Dice: se dice que el Movistar pasa a ser Movistar Repsol en ciclismo. Bueno, esto ya no es el Rally Cataluña. Bueno, a partir de ahora pasa a ser Rally Ciclismo. A partir de ahora pasa a ser Rally Ciclismo. Si el equipo Movistar tiene un componente en ciclismo, si os gusta el ciclismo, un componente de bizarrismo extremo, si ya salió en el patrocinio de Repsol, pasa a ser Movistar Repsol. Una unión que en el mundo de los rallies más o menos la conocemos y que, por lo que sea, no dio muy buenos frutos. Ya avisamos a los fans del ciclismo. Bueno, ¿pero era Movistar o era Telefónica? Bueno, Telefónica, Movistar. Pero Movistar, si no... Discúlpame, Movistar es la marca comercial con la cual opera Telefónica. El edificio es que cuando vas por allí por Gran Vía, que te gusta a ti ir allí por Gran Vía y metete por esas calles que hay justo detrás de Gran Vía que dan vergüenza. O sea, tiene Gran Vía y la calle justo detrás del edificio de Telefónica es el asco. O sea, Madrid es genial. Tú tienes el edificio de Gran Vía, el Primar, bla, bla, o sea, todo el turisteo. Y es que en la calle de detrás del edificio de Telefónica es lo más neosabundo que he visto en tiempos. Sí. Pues cuando tú vas por allí, ese edificio es de Telefónica, no pone el edificio de Movistar, no. El vídeo de Telefónica. Telefónica, lo que fue Moviline. Luego es Telefónica con sus marcas y tal. Sí, claro. La acción es Telefónica. Pues sí. Y bueno, hasta aquí el Cataluña. ¿Qué fue lo que pasó después? Llegaba el RAC. Obviamente Toyota no se inscribió en el rally. No estaban baneados de esta temporada y la siguiente. Y bueno, pues prácticamente se jugaron a cara de perro el título Carlos contra Colin. En igualdad de condiciones. Sí. Teóricamente en igualdad de condiciones. Bueno, a ver, igualdad de condiciones. A ver, igualdad. Es que también, coño, que el coche de Carlos corres a la mitad. Es que tenéis unas cosas también, chicos. Quiero decir, el año anterior, con Carlos jugándose el título, Colin ya le había metido una buena ensalada. Muy buena ensalada. Y este año fue ensalada por 2. Y este año le metió una cosa. Le metí una cuerda interesante. Que los coches fueran iguales o no, nunca lo sabremos. Carlos siempre defendió que no. Carlos siempre defendió en segundo tramo que no. David Richards con su medalla de Cataluña de las órdenes de equipo a favor de Carlos. Pero ya no es David Richards. Es que a ese equipo, o sea, a todos en el equipo Subaru, se les abucheó en el Cataluña, se les insultó a más no poder. Es verdad. Los insultos los entienden bien, que están muy acostumbrados a la fiesta en Costa Brava. Pablicho, ¿puedes comentar lo que has pasado antes por el grupo? ¿Lo qué? Sobre unos ingleses con unos profesores. Y bueno, nada, que obviamente todo el mundo estaba volcado con Carlos, menos unos, eran 4 profesores de inglés de una academia de Vic, que sacaron una bandera británica y se pusieron a jalear a McRae. Es que me ha anotado aquí un minuto, porque mira, en la imagen, posiblemente fuesen estos. Igual son esos. Claro, o sea, los profesores, los únicos que no abuchearon a Lo que ha cambiado este país, ¿eh? En el año 95 todo aficionado que pudiese permitírselo, y que ir a un rally mundial siempre fue caro, pues estaba allí de todas partes de España, y también los aficionados catalanes estaban la mayoría con Carlos en Vic, uno de los sitios más nacionalistas que hay en Cataluña. O sea, Vic insultando al inglés y diciendo es maravilloso. Este deporte no tiene ningún tipo de sentido. Es increíble. Pues eso, la temporada final se decidía así, primer campeón británico de la historia, y bueno, así fueron las cosas. Y el final de la historia entre Colin y Carlos, que es que antes de empezar el RAC de Inglaterra, Colin, esto lo cuenta Luis Moya en uno de los reportajes de Canal Plus, Colin se acerca a la habitación donde estaba Luis Moya pasando notas en ese momento, entra y poco más que se le pone a llorar allí diciendo que se había equivocado y que sentía mucho el comportamiento que había tenido en Cataluña, que era muy difícil
al menos para él, acatar esas órdenes de equipo y bueno, pues que sentía mucho todo lo que había pasado. Hay un libro muy que lo tendrán aquí mucha gente, de Javier Rubio, de Carlos Sainz, que cuenta toda esta temporada, cuenta todas, pero sobre todo esta temporada 95, la cuenta de Peapa, y cuenta esa parte que es una cuenta tal. Sí, entrando llorando, Colin. Bueno, normal, estas cosas son normales entre dos pilotos ultra competitivos y que querían, y cuando dos tíos quieren ganar, pues es lo que hay. Y el Dios equipo, bendiga, ojalá tuviéramos esto. Claro. Es lo que decíais antes, es la historia de Hamilton-Alonso. Claro. Un piloto joven contra un 2 veces campeón del mundo, español, es que es sí, la historia. O sea, es la historia de Hamilton-Alonso. Sí, es verdad que luego años, no mucho más tarde, pero Carlos y Colin sí reconocieron ambos que tenían una amplia y bonita amistad, y no ya lo del Luis y Colin, que era algo sí, que eran los después en la época de Ford y de Citroën, vamos, como colegas, sin duda. Como colegas y tal. Eso no ha pasado entre Alonso y Hamilton, y a 2022 Alonso sigue lanzando bonitas pullitas a Hamilton nada más que puede. Y esperéis que pase. Es lo que diferencia a Fernando. Eso no lo va a olvidar ni lo olvidará nunca, vamos. Y la temporada del año 95 se cerró con el primer y único campeonato del mundo de Colin. Exacto. Tiene cojones. Exacto. Tiene cojones. Al siguiente año, Colin brilló también con luz propia, muchas victorias, pero también muchos abandonos que le hicieron claudicar en el título frente a Tommy Mäkinen. Y Tommy Mäkinen ganando desde un hotel. Bueno, el primero de sus 4 títulos mundiales. Bueno, y entre tanto, Maca regalando suscripciones a la comunidad. Bueno, por lo que sea. Maca, es verdad, es que no estaba leyendo el chat. Claro, esto es como Mou paga cerveza a Mou. Pues sí, es parecido, ¿no? Sí, es algo así. Oye, ahora sí, si os parece, voy a agradecer alguna sub, ¿vale? Ha habido alguna, o sea, por ejemplo, NetWheel89 son 2 meses y dice segundo mes oficialmente, pero desde hace mucho más, desde el sitio secreto de Alemania. Espero que no sea un búnker donde alguien se pegó un tiro. Hombre. Gracias a Fer Velilla, 11 meses. Ya te queda uno para el año, pero bueno, Fer es que es de los habituales. Fer fue colaborador incluso de Rallycast. O sea, en la época de... En otra época, no voy a decir cuál, pero en otra época fue. Aguirre85, 11 meses también por aquí. Dice, un mes más de terapia. Un mes para el cambio de casco. Pues efectivamente, ya te queda un mesecito para el... No me estaba enterando. Claro, yo tampoco, porque hay una pequeña rata y no me estaba cuadrando. Así que, oye, pues muchas gracias por esas subs. Y oye, no sé qué os ha parecido el programa. A mí me ha vuelto a pasar algo parecido como lo que me lleva pasando cada vez que hacemos un especial, que es que me lo paso muy bien buscando toda la información. Sí, es lo más guay. Pero hoy también he disfrutado mucho durante el programa. Hombre, es que este rally... Claro. Es que igual, claro, es que este rally... Con tanta información que abruma. Sí. Y es una pena no poder profundizar en el Campeonato de España, pero es que, bueno, mañana trabajamos. Claro, exactamente. La gente a mí me sepa. gustaría hablar una delantera de Andrea Guini. Claro. Y otra de Borja Moratal, pero... Borja Moratal, que en vez de quejarse de los múltiples problemas que tenía su Peugeot, lógicamente no se iba a quejar él de que el Peugeot tenía, entre pérdida de fiabilidad barra potencia, se quejó del calor. hacía mucho calor para lo bueno de Borja. Oye, mira, por recalcar, CEMAM 2021, que nos da la enhorabuena y da las gracias, se ha estado esforzando por hacer spoilers durante todo el programa, copiando y pegando de una página web todo lo que íbamos a comentar, lo copiaba y lo pegaba y lo ponía más o menos lo que había pasado. Bueno, oye, libertad, cada uno que haga lo que quiera. Hombre, claro, para eso está el chat ahí abierto. También hacer spoiler del canal del 95 en octubre del 2022, pues por lo que sea, mucho spoiler. Y el ZX de este año, que a mí, personalmente, es el año que más me gusta. Hombre, es el ZX más bonito de todo. Es que los KitKat estrechos tienen ese encanto. El año siguiente, ya hablo a nivel gráfico. El año siguiente ya con eso azul que llevaba Climent y tal, no sé, sí, ya así en rojo total es el ZX. Igual que KitKat, claro. Sí, igual que KitKat. Rojo entero, sí. Y así estrechito, más bonito. Sí, mira, dice por aquí, dice Abiego 14 que Sainz y Colin tuvieron después muy buena relación. Que incluso, y es verdad, en el documental que hay de Sainz en Amazon, cuenta que su primer Dakar lo hizo porque Colin se lo metió en la cabeza, que había que correr un Dakar.
Eso lo Sí, cuenta Sainz bajo el fuego, alrededor de una hoguera, y sí que es verdad que lo cuenta. Es verdad que eran F2, no Kit Kat, ya lo sé. Perdonadme, son las 11:10, o sea, una pequeña erratilla. Disculpadme, pero ya sé que son F2, hijos de puta. Sí, efectivamente. Son. Para mí, me gustan mucho más que los anchos. A ver, no, yo digo ese en concreto me gustaba más en estrecho. También con los F2 creo que tenemos cierto romanticismo también. O sea, los Kit Kat eran vehículos mucho más, no sé, eran mejores que todo, en todo con los F2. Mira, Gerard Coppi plantea una cuestión. Dice, ¿os llegáis a imaginar a Colin en el Dakar? Pero es Sí, que claro. ¿Cómo no me lo voy a imaginar? Claro, ¿cómo lo voy a imaginar? Como cualquier otro, con otra mentalidad diferente. Y posiblemente estos años del corrió el Dakar. Hombre, claro que corrió el Dakar. Claro. ¿No te acuerdas de Colin el Nissan? Es que, eso da para otro libro. Con el Nissan aquel que era un petardo. Con el Navara. No, un petardo. O sea, te lo puedes imaginar, coño, el que pasó. Sí. En fin. Pero creo que estos Dakar que hay ahora serían mucho más para Colin que los de antes. Como para cualquier piloto de rallies. Son Dakares que se adapta más a un piloto de rallies, tal vez. Sí que hay etapas de navegación, pero bueno, siempre hay algunas para lucirse. Igual que cuando era en África, pues eso, las 2-3 primeras, cuando entraban en Marruecos y tal, que todavía era pista a pista, pues se lucían los pilotos de rallies. Luego ya llegaban las dunas y había problemas. Sí. Un poco el resumen. El Dakar sois más vosotros. Nada, ahora viene el Dakar en enero y diremos, vamos a hacer un programa y no haremos nada porque será No me infumable. interesa. Es que me aburro soberanamente. Pero si quieres, entro y hablamos de guiseras. Pero del Dakar, es que De Liati podemos hablar. yo de este Dakar no tengo mucho más. El Liati que le esperaban órdenes de equipo en los años siguientes. Bueno, Liati que le esperaba a partir de ahora un camino de piedras en su Pues se puede hablar de ese San Remo del 97. Están pidiendo por aquí que pongamos el toque de Tommy. Toque. Bueno, toque. Bueno, toque. El toque, espera, Porque que fue va. lo de Cancún, Claro. al principio del rally. El toque. Esto toque es meter volante y decir, bueno, a rezar. O sea, toque. Pero que es toque. A ver, que la gracia es que luego hay otras imágenes, porque aparte el coche empieza a arder, ya se ve ahí echando humo, el coche empieza a arder, le vacían ahí 4 o 5 extintores, y hay un momento que se ve el coche ya todo blanco de los extintores, y se ve a Seppo Arjan fumando un cigarro con toda la pachorra del mundo. Seppo es que... El que me apetece ver nórdicos. otra vez es el del 000, lo siento, pero me apetece mucho verlo. Bueno, cerramos este programa con esta preciosa imagen de un... Es que sí.